Quizás no sea nada. Quizás sea algo. ¿Crees? Dijo Edward, mordiéndose el labio. ¿Crees que alguien más aparecerá tras nosotros? ¿Arrastraron a alguien más? ¿Había alguien cerca detrás de ti, Elizabeth? Habían pasado meses para ella, ahora, esos frenéticos segundos en Amestris. Riza se encogió de hombros con impotencia. No lo creo, dijo Azeluor, tamborileando con los dedos con autoridad científica. Elizabeth fue la última de ustedes en llegar, ¿verdad? Y eso fue hace siglos. Dijo Edward. 3 puntos de datos no te dicen mucho sobre la forma de la línea. Pero no discutió más. Ni siquiera conseguimos una puerta para formar un intramundo, reflexionó Azeluor, ya distante, pensativo. Que sepamos, supongo. Me pregunto qué tipo de efectos temporales veríamos, apuesto a que al tiempo de Celandine le habría encantado tener esto en sus manos. Me pregunto cuáles son las reglas tras la diferencia horaria, dijo Edward, golpeando el suelo con el otro pie. Al menos no rompería la causalidad, ¿verdad? ¿Y si lo hiciera? Sería un desastre. ¿Cómo se define siquiera un sistema de referencia inercial en un universo diferente? Tengo que volver a todo eso de la relatividad general. Solo estás diciendo palabras, se rió Azeluo. Edward sacó la lengua. Bueno, ¿sabes que nada se mueve más rápido que la velocidad de la luz? Sí, claro. ¿Qué tan rápido es eso? Riza consideró llamarlos de nuevo a la tarea, pero se contuvo. Las advertencias de Granuk de esa mañana resonaban en su mente, pero, ninguno de los tres tenía idea de cómo resolver esta cuestión, y Riza menos que nadie. El progreso científico era errático incluso en las mejores épocas. Su padre sin duda se lo había enseñado. Su arma, reensamblada e impecable, era un peso sólido en el bolsillo de su chaqueta. Trabaja rápido, Edward. Durante las semanas siguientes, Roy fue invitado varias veces al despacho de Albus para recibir clases de oclumancia. En lugar de eso, para que Harry tomara clases de oclumancia, el director dijo que había investigado las protecciones mugles y no había encontrado nada. Roy se sintió conmovido, pero no sorprendido. Aún así, asistió a las sesiones. Una tarde de finales de febrero, mientras observaba a Albus y Potter sentados en silencio junto al pensadero, absortos en su hechizo, Roy se preguntó por qué seguía viniendo. Era interesante, sin duda, pero para él, académico. Albus no se había ofrecido a lanzarle legeremancia de nuevo y Roy no se lo había pedido. Sobre todo, Roy se limitaba a observar. Escuchaba mientras Albus le explicaba a Potter detalles técnicos sobre el hechizo, consejos puramente mundanos sobre cómo manejar la superficie de su mente. Roy se alegró de no ser ya un adolescente. Lo había olvidado. De vez en cuando, Roy se sentía útil. Su explicación de su propia defensa rudimentaria hacía reír a Albus y a Potter sonreír con incertidumbre. El chico había tenido cierto éxito concentrándose en sus amigos, pero Roy no creía que ese método en particular lo llevara muy lejos. Potter no estaba acostumbrado a fingir ser otra cosa. Los dos magos reaparecieron. Albus simplemente suspiró levemente y relajó los hombros. Potter se desplomó hacia adelante en su silla y se frotó la cara con las manos. Muy bien, Harry, dijo Albus. Detectaste mi hechizo casi al instante y reaccionaste con calma. Has hecho un progreso impresionante. Pero no sentí que mi reacción realmente hiciera algo, murmuró Potter. Por otro lado, no te dejaste llevar por el pánico ni abriste más tus pensamientos. Albus centelleó, haciendo girar su varita entre sus dedos arácnidos. Eso sí que es una mejora. Potter mostró los dientes en una sonrisa silenciosa, pero parecía pálido. Creo que pronto podremos añadir un poco de sutileza, dijo Albus. Haz que tu percepción de la intrusión quede oculta, y también tus defensas. Con el tiempo, deberías ser capaz de usar pensamientos en duelo, incluso alterar tus recuerdos superficiales o engañar a tu oponente para que vea algo falso. Potter asintió, enderezando los hombros con gravedad, y se incorporó un poco. Albus miró el reloj pasada la medianoche y añadió con suavidad. Pero ya es suficiente por esta noche. A la cama, Harry, y que tengas sueños tranquilos, espero. Sí, dijo Potter con un suspiro. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor Mustang. Roy hizo un gesto de indiferencia con la mano mientras Potter salía tambaleándose. Tomó nota mental de no corregir demasiado el ensayo de alquimia del chico esa semana. Una vez que la sala volvió al silencio, Roy se volvió hacia Albus.
¿Cuándo crees que estará listo para intentar un enfoque más agresivo? ¿Te refieres a lo que hizo en diciembre? Albus se pasó una mano por la cara. Ahora que Harry se había ido, el director también parecía pálido y cansado. No diría, lo confieso, profesor Mustang, pero sigo sin gustarme la idea. Roy se encogió de hombros. No había hecho nada esa noche salvo hojear unos textos arcaicos sobre magia mental, y se sentía inútil. Sería una gran ventaja. Entiendo que lo más importante ahora mismo es fortalecer la confianza de Potter en sus propias defensas, pero... Albus hizo un gesto con la mano. No es solo eso. El riesgo, si Lord Voldemort se diera cuenta, sería catastrófico. Ciertamente para Harry, si no para nadie más. Su tono se volvió brusco. Roy se ajustó los guantes y asintió, tomando el mensaje de dejar el tema por esta noche. Ojalá el espía actual de la orden fuera suficiente. El tema de Snape no había vuelto a surgir entre ellos. Albus estiró las muñecas, con un crujido en los huesos, y luego se sacudió las mangas de la túnica. Al levantar la vista, sus ojos volvieron a brillar. ¿Cómo está el capitán Ojo de Halcón? Sabes tanto como yo, dijo Roy, y a su pesar, suspiró. Había hablado con Edward en persona apenas un puñado de veces desde Navidad, a menudo en el abarrotado comedor de Grimmauld Place. Los informes del chico sobre sus encuentros con Ojo de Halcón eran confusos pero informativos, y Roy siempre tenía que esforzarse para no exigir más. Era terriblemente frustrante no poder ir a verla en persona, pero la seguridad era lo primero. Como siempre, él y Riza intercambiaban algún que otro mensaje de texto, pero los celulares eran un pobre sustituto del contacto directo, y poco fiables en el mejor de los casos en el campo mágico de Hogwarts. Y era un rollo tener que hacer que Fullmetal llevara el dispositivo a la biblioteca Muggle para cargarlo cada pocos días. Albus se aclaró la garganta con tacto. ¿Y cómo está nuestra querida profesora Umbridge? Ja, dijo Roy arrastrando las palabras, pero le agradó el cambio de tema. Le alegró que sus esfuerzos se consideraran útiles. Está muy bien. Otro café con el ministro la semana pasada. Tengo entendido que las próximas elecciones de la junta directiva pueden ser, poco justas. Sí, tenía indicios al respecto. ¿Algo más? ¿Podrías informar a la profesora Sprout que sus comentarios de ayer en la sala de profesores han llegado a oídos de Umbridge? Dudo que haya represalias a estas alturas, pero Pomona quizá prefiera mantener un perfil bajo por un tiempo. Roy hizo una pausa, preguntándose sobre su propia expresión. ¿Cuál es tu plan a largo plazo con respecto a Umbridge? No estaré aquí para vigilarla siempre, si Dios quiere. Albus sonrió con ironía. En efecto. La situación es delicada ahora mismo. Tu posición con ella y, por extensión, con el ministerio ha sido de gran ayuda para mí. Me ha quitado muchas conjeturas tediosas, como seguro que aprecias. Basta decir que, si deseo seguir dedicándome a la orden y es lo que deseo, Hogwarts debe permanecer lo más bajo posible en las prioridades del Ministerio de Magia. Quedarme con Umbridge es el compromiso más seguro. Y a largo plazo, Me pregunto si ya has oído hablar de la pura superstición que rodea al puesto de defensa contra las artes oscuras. ¿Que nadie dura más de un año? La boca de Roy se torció. Entonces, ¿el universo la eliminará por ti? ¿Ese es el plan? Podríamos esperar un año y ver qué pasa, dijo Albus con dulzura. Roy rió. Los ojos del director brillaron de repente, y Roy se removió en su asiento. Y, a más largo plazo, me pregunto, si, alguien más podría ocupar su lugar como los supuestos ojos del ministerio en la escuela. Yo. Dijo Roy, consternado. Si sigo aquí dentro de un año, director, me llevaré una gran decepción. Y te habré hecho mucho peor de lo que pretendía, dijo Albus con seriedad. Aún así. Si llegara a suceder. Roy asintió brevemente, no tanto en señal de acuerdo sino más bien como desestimando con entusiasmo el tema. La sonrisa de Albus se volvió amable. Preguntas que espero no surjan. Es tarde, profesor Mustang. Nosotros también deberíamos irnos a la cama. ¿Qué? ¿No tienes novela que terminar esta noche? Bromeó Roy, pero se irguió con agilidad y se estiró, sintiendo un crujido en la espalda. Le picaba el hombro, como siempre. Ah, terminé la serie, se lamentó Albus. Buenas noches, profesor. Buenas noches, director. Nos vemos mañana en la reunión de personal. Ah. Dios mío. Sí.
De regreso a sus aposentos, atravesando el castillo de medianoche, Roy se preguntó de nuevo por qué Albus seguía invitándolo a clases de oclumancia cuando ni Roy ni Potter se beneficiaban realmente de su presencia. Supongo que, en cierto modo, es un intento de hacerme sentir bienvenido en este mundo. No, más bien, de asegurarme un lugar aquí. Era agradable ser necesario, agradable ser útil, y no era culpa de Albus que el talento de Roy se desperdiciara en el mundo mágico. Ya. Solo estás deprimido porque es tarde y estás cansado. Era una verdad a medias. Le enviaría un mensaje de buenas noches a Riza. Quizá aún estaría despierta, y quizá su teléfono funcionaría lo suficientemente bien esta noche como para contestar. Tienes un lugar aquí y un propósito, mientras Riza y Edward también estén aquí. No lo olvides. La otra actividad extracurricular nocturna de Roy era mucho menos frustrante, casi preocupante. A lo largo de febrero, asistió al club de defensa estudiantil unas cuantas veces más. Por alguna razón, siempre parecía olvidarse de mencionar la existencia del club a Albus o a McGonagall. Ese era el problema de Potter. La mejora de los estudiantes fue notable. No solo por arte de magia, sino también por su capacidad para trabajar en equipo, realizar ejercicios de formación y maniobras. Roy pensó que tenía que ver con la naturaleza ilícita del club. Ojalá hubiera alguna manera de conseguir que fueran tan dedicados en clase. La noche después de Oclumancia, hizo que Potter, Granger y Weasley montaran una especie de campo de combate, con barreras tras las que esconderse y cierta verticalidad en forma de escaleras para subir y bloques para agacharse. Ninguno de los niños había adivinado aún que Roy no tenía magia al menos que él supiera y, a medida que sus planes de clase se complicaban, solo esperaba poder seguir así. Quizás si seguía pidiéndoles que lo hicieran, todos pensarían que era un vago. El partido de la noche fue otro todos contra todos. Había ido muchísimo mejor que el primer partido que les había hecho jugar, que parecía haber sido hace siglos. La semana pasada les había dejado elegir sus propios grupos de 4 y los había mantenido en esas celdas. Se aseguraría de volver a mezclarlos pronto. Todos, por supuesto, se mantenían en sus grupos, y quería que aprendieran a trabajar juntos de verdad, no solo con sus amigos. Por no mencionar que había algunos desequilibrios de habilidades bastante drásticos. Pero el tiempo extra con sus grupos estaba ayudando. Actualmente estaban tomando su descanso de mitad de curso. La mayoría de los estudiantes estaban dispersos por los lados del aula, apoyados contra las paredes o sentados, estirándose, bebiendo agua y quejándose con entusiasmo de lo cansados que estaban. La moral estaba alta, excepto por Zacharias Smith, quien por tercera ronda consecutiva había sido atrapado por un maleficio de moco murciélago y estaba enfurruñado en un rincón. Roy iba de un grupo a otro, dando consejos donde creía que podrían ser bien recibidos, pero sobre todo ofreciéndoles vagos ánimos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo con ninguno de ellos. El ejército de Dumbledore podía no ser una fuerza militar propiamente dicha, pero había otras razones para mantener cierta distancia entre el comandante y sus tropas. Principalmente la tentación de considerarse su comandante. En uno de los sofás bajos cerca de la puerta estaban Spinett, Jordan, Weasley y Weasley. Los gemelos despatarrados en el suelo, los otros dos con las piernas cruzadas sobre los cojines. Esa célula había ganado casi todos los juegos hasta el momento. Roy estaba impresionado, aunque no especialmente sorprendido. Había ordenado a cada grupo que eligiera un líder y un segundo al mando, pero estos 4 parecían no tener ninguna jerarquía, y a pesar de ello trabajaban con una fluidez increíble. Su reputación de usar violencia física excesiva también contribuía. Oh, profesor. Uno de los Weasley hizo un gesto con la mano cuando Roy se acercó, y él se acercó a ellos, metiendo las manos en los bolsillos. Tuvimos una idea, dijo el otro gemelo. Roy, que se preguntaba distraídamente si debía reprenderlos por la forma en que se habían aliado contra los Creevey en la última ronda, olvidó el pensamiento. Asintió con permiso. Bueno, ya sabes cómo ha estado merodeando por este pasillo la brigada inquisitorial, dijo Roy, sonriendo el gemelo número 1, Fred. Dejando sus huellas viscosas por todas partes, añadió George. ¿Son aún más molestas que en la vida diaria? Pensamos, dijo Spinett, sacudiéndose el pelo y mirando a Roy con ojos penetrantes y serios. Que quizá podríamos sacarle provecho. Como has estado diciendo, ¿verdad? Usa la fuerza del enemigo contra ellos, bromeó Fred. George dijo suavemente. Se siente muy cómodo con un bridge, ¿verdad, señor? Podrías decirlo, dijo Roy, con tono neutral.
¿Qué tenías en mente? ¿Cuánto crees que Umbridge confía realmente en sus inquisidores? Fred movió las cejas con aire conspirativo. Parece Asas Sapo que siempre sospecha todo de los demás, ¿sabes? Nuestra idea era básicamente montar una reunión falsa, profesor, dijo Spinett, atraer a la brigada inquisitorial y a Umbridge, pero hacer que pareciera que alguien de la brigada inquisitorial intentaba encubrirlo. O algo así. Pero está mucho mejor planeado, dijo Jordan. Spinett lo fulminó con la mirada. Creo que podemos convertirlo en ese idiota Malfoy, dijo George. Es un poco cruel meterse con el de quinto año, dijo Spinett frunciendo el ceño rápidamente. George hizo una mueca. Es el más baboso de todos esos babosos, y lo sabes, Alicia. Además, eliminarlo destrozará muchísimo su estructura de mando, ¿verdad, señor? Eso, suena bastante acertado, dijo Roy. Se cruzó de brazos. No era una mala idea, por muy vaga que sonara. Era algo con lo que podían trabajar. Y estaría bien quitarse de encima al escuadrón inquisitorial. Roy estaba cansado de estar días mirando por encima del hombro después de cada reunión. ¿Y bien? ¿Qué opina, profesor? Fred le sonrió con los dientes abiertos. Roy asintió enérgicamente. Bien. Exploraremos la posibilidad. Ustedes cuatro, quédense después de que termine la sesión. Potter, Granger y Weasley y Ronald también deberían estar allí. Los gemelos hicieron una mueca exagerada ante la perspectiva de su hermano pequeño, pero Spinett se sentó derecha, inflando el pecho con orgullo. Bien. Dijo Jordan, dándole un ligero puñetazo en el hombro. Roy sonrió levemente. Casi todo su ser estaba aliviado, pues los chicos parecían haber interiorizado la idea de preguntar antes de actuar y asegurarse de que un plan encajara con la situación estratégica general. Una parte de él, una voz en su cabeza que sonaba sospechosamente a Molly y Weasley, estaba consternada de que creyeran necesitar su aprobación. Esta es la organización de Potter, recuerda. Cuanto más deseaba que fuera suya, que estuviera bajo su mando, más preocupado se ponía, más cuidadoso. Se está volviendo demasiado tentador. A medida que mejoraban en habilidad y disciplina, las posibilidades de lo que Roy podía hacer con ellos se volvían cada vez más interesantes. Y a medida que pasaban los días sin noticias de los mortífagos rebeldes, escapados de Azkaban y, según la dudosa red de inteligencia de Fullmetal, buscando a Riza y su compañero, todavía no hay nada que una fuerza de combate pueda hacer, todavía no. El objetivo es evitar que esto se convierta en una lucha abierta. No los necesitas. Este club es para su beneficio y nada más. Roy aplaudió y alzó la voz para dirigirse a la sala. 2 minutos y volvemos. Un coro de gemidos se mezcló con un parloteo acalorado. Roy oyó un murmullo de cuidado con la espalda, Smith, proveniente de la señorita Weasley. Recuerden todos mantener los ojos abiertos, la cabeza fría y no se apresuren demasiado, gritó Roy. Y Longbottom, no olvides tu varita esta vez. Lo ideal, se dijo, es que después de unas semanas se den cuenta de que no me necesitan. Y podré volver a interferir entre bastidores. Claro. Era pasada la medianoche cuando Harry, Ron y Hermione regresaron a la torre de Gryffindor. Habían estado despiertos más de una hora, después de que todos se hubieran ido, a Hermione aún le daba vueltas la cabeza, con el profesor Mustang y los 5 fabulosos zorros luchadores, como los gemelos Weasley insistían en llamar a su escuadrón de 4 personas. Luego se separaron, por seguridad, y los 3 tomaron un camino bastante indirecto de vuelta a la sala común. Aunque ni siquiera habían visto los bigotes de la señora Norris, el viaje había sido estresante. Espero que expulsen a Malfoy, bostezó Ron mientras se quitaban la capa de invisibilidad en la sala común vacía. El fuego estaba casi apagado y el frío invernal que se filtraba tras las cortinas era agobiante. Sabes que eso no pasará, dijo Hermione con aspereza, buscando automáticamente su cesta de tejer. Aunque había dejado de sacar gorros hacía meses, Dobby, con mucha educación y vergüenza, finalmente le pidió que lo dejara. Tejer era una buena manera de relajarse por la noche. Además, no creo que el plan de las gemelas funcione. Es muy enrevesado. Creo que el profesor Mustang puede lograrlo, dijo Harry. Hermione hizo una mueca. El profesor se había sentado casi todo el tiempo, dejándolos planear, con esa mirada vacía que, según Hermione, significaba que estaba aburrido o que intentaba no reírse de ellos. Los únicos 5 minutos productivos de la reunión habían sido al final, cuando Mustang había desechado la mayoría de sus planes y condensado el resto en órdenes rápidas. Todo parecía sencillo y fluido.
Hermione estaba segura de que todo iba a salir fatal. Preocúpate por eso mañana, tonta. Me preocupan los demás. Ron se frotó la nariz y se inclinó detrás del sofá donde Hermione había dejado su cesta ayer. Se la entregó. Solo espero que no nos pillen a todos, eso es todo. Oh. Hermione parpadeó, completamente distraída de repente. Había una nota escondida entre sus hilos. Mira, es de Dobby, quiere hablar con nosotros esta noche, si te viene bien. Uy, dijo Ron, mirando el reloj sobre la chimenea. Bueno, supongo que deberíamos ver si sigue despierto. ¿Dobby? Llamó Harry con torpeza. A Hermione todavía le extrañaba que los elfos domésticos supieran cuándo los llamaban, aunque Dobby actuaba como si fuera lo más normal del mundo. Dobby? Ya estamos por aquí si aún quieres hablar. El habitual chasquido de un elfo doméstico apareciéndose. Todos se giraron hacia la esquina. Dobby estaba allí, vestido con sobriedad, con 2 gorros de dormir y una bata, y también otro elfo. Dobby no era grande, ni siquiera para los estándares de un elfo, pero la nueva elfa lo hacía parecer diminuto. Era un palmo más alta y casi el doble de ancha, vestida con una bata casi elegante, parecida a una toga, perfectamente almidonada y limpia. Los músculos de sus brazos eran del tamaño de su cabeza. Hola, Harry Potter, señorita Hermione y señor Weasley. Saludó Dobby alegremente. Se acercó de un salto para estrecharles la mano a cada uno, su nueva alternativa a la reverencia. Buenas noches, Dobby, dijo Hermione, mientras los chicos miraban con curiosidad al extraño elfo. Disculpa que te hayamos tenido despierto hasta tarde. Dobby no estaba dormido, señorita Hermione. Le aseguró. Dobby no se acuesta hasta que termina el turno de limpieza nocturno. ¿Quién es tu amigo, Dobby? Preguntó Ron. Dobby se aclaró la garganta y extendió el brazo, como un mayordomo presentando a una dama importante. Él, el señor Weasley, la señorita Hermione, Harry Potter, es Button. Le estaba preguntando a Dobby si podía venir a conocer al resto de la organización de la pedo. Button se cruzó de brazos y los miró fijamente, con su barbilla afilada sobresaliendo. Hermione parpadeó e intentó recomponerse. Había sido un día largo. ¿Cómo estás, Button? Preguntó. Extendió una mano. Button lo observó un buen rato, luego asintió enérgicamente para sí misma y lo estrechó. Su mano estaba cálida y espolvoreada con una capa de harina. Buenas noches, señorita Hermione Granger, dijo. Su voz era baja y grave. Dobby le ha contado a Button muchas cosas sobre usted, señorita. Sus ojitos se posaron en Harry y Ron. Y también ha mencionado al señor Harry Potter. En fin, Dobby. Ya veo, dijo Hermione. Cosas buenas, espero, parecía un poco trillado. Dobby se puso de puntillas junto a ella, agarrándose a su manga para mantener el equilibrio. Button es, muy respetada entre nosotros, los elfos domésticos, señorita Hermione, le dijo. Levantó las orejas con énfasis y añadió en voz baja. Es muy significativo que Button haya pedido hablar con la señorita Hermione y los demás amigos de Dobby. Bien, dijo Hermione. Bien. Bueno, gracias por tomarse el tiempo de venir a hablar con nosotras, la señorita Button. Nosotras, Hermione llevaba meses esperando que los demás elfos domésticos se interesaran por Pero. Se negaba a arruinarlo solo por estar cansada y distraída. Se sacudió y señaló cortésmente los sillones junto al fuego. ¿Quieren sentarse? Otra mirada larga y dura de Button, seguida de un breve asentimiento. El elfo esperó a que Hermione se sentara y se acomodó en la silla frente a ella. Harry y Ron se sentaron con curiosidad en el sofá, y Dobby revoloteaba nervioso, como si no supiera con qué grupo alinearse. Bueno, dijo Hermione al ver que Button no daba señales de hablar. ¿Tenías algo en mente con lo que Pedo pudiera ayudarte? Button se aclaró la garganta y frunció el ceño. Hermione pensó que quizá era un gesto pensativo. Quizás. Dobby les ha estado contando a todos los elfos domésticos sobre el pedo, repitió. Y a nosotros, los elfos domésticos, bueno, si a la señorita Hermione no le importa que Button hable con franqueza. Por favor, para nada, dijo Hermione rápidamente. Button continuó sin pausa. A nosotros, los elfos domésticos sensatos, no nos gustaba mucho esa charla de cobrar, liberarnos y cosas así. Tampoco nos gustaban esas tácticas engañosas con los sombreros, si a la señorita Hermione no le importa. Esto último lo dijo con una mirada furiosa. Hermione nunca había visto algo tan cercano a la agresión abierta por parte de un elfo doméstico. Se desanimó.
Lo siento mucho, señorita Button murmuró. Pensé. Bueno, ya dejé de esconderlos. Lo siento. Ron le dio un codazo en el brazo para apoyarla. Le dijimos que no lo hiciera, le dijo con dulzura a Button. Hermione lo miró fijamente y él se encogió de hombros. Como dice Button, dijo Button. Dobby es un elfo persistente y causó mucho alboroto en las cocinas durante mucho tiempo, hablando de pedo y cosas así. Pero algunas y volvió su mirada pesada hacia Dobby por un momento, y él se retorció en sus pantuflas. Algunas de las ideas de Dobby no han sido tan malas. Este club de oratoria, por ejemplo. Hermione miró inquisitivamente a Dobby y él se abalanzó sobre ella para sisearle al oído. Lo que los elfos domésticos han estado llamando Dobby es fingir que no es un sindicato, señorita Hermione. No creo que sea un sindicato si no saben que están en un sindicato, murmuró Harry. Nosotros, los elfos domésticos, dijo Botón con solemnidad, hemos decidido algunas cosas. Hemos decidido que necesitamos algunas cosas, lo hemos hecho. ¿En serio? Hermione se inclinó hacia adelante, agarrándose las rodillas con las manos. Intentó contenerse. Genial. ¿Qué quieren? Queremos, dijo Button, que Dobby y el pedo de la señorita Hermione inviten al profesor Dumbledore a una reunión. Hubo una larga pausa. ¿Eso es todo? Dijo Hermione. Button parecía desconcertado. Sería un error hablar de esto sin la presencia del maestro de elfos de Hogwarts, dijo. Las peticiones de los elfos no se hacen a la ligera, señorita Granger. El profesor Dumbledore es quien manda en Hogwarts. Debe ser él quien las reciba. Está bien, dijo Ron, incómodo. Button ladeó sus orejas. Sin embargo, dijo, los elfos domésticos de Hogwarts agradecerían mucho que los humanos de pedo también estuvieran presentes en estas conversaciones. Hermione no necesitó las muecas frenéticas de Dobby para darse cuenta de que este era un gesto muy significativo por parte de Button. Bajó la cabeza con torpeza. Sería un honor. ¿Cuándo quiere que sea esta reunión, señorita Button? El profesor Dumbledore fijará la fecha que le convenga, sin duda, señorita, dijo Button, volviendo a mirar a Hermione con esa mirada extraña. La señorita Granger, si no le importa, podría avisar a Dobby cuando se fije la fecha, para que él se la comunique a Button, quien informará al resto de los elfos domésticos de Hogwarts según sea necesario. De acuerdo, dijo Hermione. Me parece bien. O sea, hablaremos con el profesor Dumbledore mañana y te responderemos, en cuanto podamos. Button asintió con decisión. Hubo otra pausa incómoda. Miró a Hermione. Hermione la miró a ella. Entonces Hermione se dio cuenta de que Button quería que la reunión terminara, pero esperaba que Hermione fuera quien lo anunciara. Hermione se puso de pie de un salto. Button la imitó al instante. Gracias de nuevo, señora Button, por venir esta noche, dijo, intentando que su tono fuera lo más sincero posible sin sonar extrañamente desesperada. De verdad. Agradecemos su confianza. No la defraudaremos. Por lo que fuera que los elfos domésticos finalmente querían, Hermione ardía de curiosidad. Button le dirigió otra mirada de sorpresa, esta vez pensó Hermione con esperanza atemperada por una ligera expectación. Button está encantada de conocer por fin a la señorita Granger, dijo. Luego hizo una reverencia. Hermione titubeó un poco, se sorprendió intentando devolver la reverencia y terminó con una especie de reverencia fallida. Agachó la cabeza, sonrojándose. Me alegro de verte también, Dobby, dijo Harry en voz baja. Dobby les sonrió a todos. Buenas noches, Harry Potter, señor Weasley, señorita Hermione, dijo. Dio un salto para estrecharles la mano a todos. Al llegar a Hermione, le guiñó un ojo. Hermione, a pesar de su vergüenza, le devolvió la sonrisa. La paciencia tiene recompensa. Pensó con alegría mientras los elfos domésticos desaparecían, de vuelta a sus quehaceres nocturnos. Pero no se apresuren demasiado, recuerden. Tenemos que asegurarnos de que esta reunión salga genial. Lo que, por supuesto, significaba hablar con el profesor Dumbledore sobre el pedo. Mañana tengo práctica de oclumancia en la hora libre, dijo Harry. Puedo preguntarle a Dumbledore entonces, a menos que quieras escribirle o algo, Hermione. Hermione parpadeó. Por un instante, una oleada de alivio la invadió, casi como alegría. No se había dado cuenta del daño que la ruptura entre Harry y el profesor Dumbledore les había causado a todos. Ahora que las cosas iban tan bien, se sentía como si pudiera volver a respirar. Ah. Dijo ella. No, pregúntale tú.
Gracias, Harry. Él asintió con seriedad. Ella le sonrió, llena de calidez. Era tan amable, además, que reconoció que este era en gran parte su logro. Que quería asegurarse de que ella se hiciera cargo. Será mejor que nos aseguremos de que no interfiera con la operación, ya sabes qué, dijo Ron con tono sombrío, dejándose caer cuán largo era en el sofá. A menos que también quieran explicárselo a Dumbledore. Hermione y Harry intercambiaron miradas distintas. La culpa le revolvió el estómago por un instante. Quizás deberíamos, bueno, confesar algún día, dijo. Harry hizo una mueca. Deberíamos hablar de eso primero con el profesor Mustang. Bien, suspiró Hermione. Y quizá el profesor Dumbledore prefiera no saberlo, dijo Ron. Es plausible negarlo y todo eso. Como si eso le importara a Umbridge, dijo Harry. Se encogió de hombros y se subió las gafas. Creo que lo aprobaría, de todas llenas. Quizás, dijo Hermione. Volvió a mirar a Harry a los ojos, y él apartó la mirada. Hermione sospechó que pensaban lo mismo. Habría sido mucho más fácil contarle a Dumbledore sobre el ex si Mustang no estuviera involucrado. Pero no podía, todavía, arrepentirse de haberle pedido a Mustang que viniera. No cuando habían avanzado muchísimo más que nunca. Bueno, si arruinamos el plan lo suficiente, podríamos ser expulsados la semana que viene, dijo Ron con un bostezo. Y dicho esto, me voy a la cama. Roy había retomado algunas de sus costumbres de la época que ahora llamaba premalentendido. Una de ellas era ir a Grimmauld Place a comer de vez en cuando. No solo para hablar con Edward, aunque siempre se tomaban una media hora en el estudio del piso de arriba, sobre todo para que el chico divagara sobre sus teorías, sino también simplemente por compañía. Era una novedad que Roy se dio cuenta de que había echado de menos. Ahora era diferente. Riza no estaba allí, principalmente. Roy se sorprendió buscándola cada vez que se abría una puerta. Más de una vez, Molly Weasley había comentado que parecía decepcionado. Al menos volvía a hablarle. Hoy, medio mes después del inicio del nuevo trimestre, hubo un almuerzo especial. Remus Lupin había regresado, al menos temporalmente, de su misión como embajador ante los hombres lobo. Molly había preparado otro asado exquisito y muchos miembros de la orden estaban presentes, ruidosos, sociables y llenos de alegría. Parecía en gran medida una actuación, pero Roy no podía culparlos. Roy observó a Lupin disimuladamente durante toda la comida. No habían hablado mucho en el mes que Roy llevaba conociéndolo antes de que se fuera. Roy pensó que Lupin parecía más cansado, más gris, que entonces, pero sonrió débilmente a todos sus buenos deseos y mantuvo la cabeza alta en medio de la avalancha de conversación. Después de comer, la multitud se dispersó, dejando la vieja casa más gris que nunca. Acero partió hacia la biblioteca Muggle con Tonks como escolta, hablando a viva voz de una banda que a ambos les gustaba. Roy los observó irse con una sonrisa. Dumbledore y McGonagall habían vuelto corriendo para una reunión de personal superior, un pasatiempo lamentable, y Roy, pensando en su maldita calificación, también subió las escaleras para regresar a Hogwarts. Sirius lo alcanzó en el pasillo. ¿Te quedas a tomar algo, Mustang? Lupin se quedó a su lado, con su habitual sonrisa tímida. Roy dudó. No había estado a solas con Sirius desde el ministerio. Se preguntaba si debía disculparse, o agradecerle más, o si Sirius querría alguna explicación, o... Pero Sirius no parecía un hombre con ese tipo de preocupaciones hoy. Con la presencia de Lupin, parecía más vivo, más humano, de lo que Roy lo había visto jamás. Por supuesto, dijo Roy y los siguió hasta el salón. Los tres se acomodaron con cervezas de mantequilla en sillones cerca del fuego. Una brisa fresca arrastraba llovizna contra las ventanas. Había densas nubes oscuras en la franja de cielo más allá de las lúgubres casas londinenses. Roy había pasado muchas tardes incómodas en esta habitación, pero hoy no traía esos recuerdos. Quizás fue la sonrisa cansada en el rostro de Lupin, que reflejaba la alegría manifiesta en el de Sirius. O quizás el intenso olor a detergente de lavanda. Era evidente que Molly había estado allí otra vez. Esperaba que estuviera aquí esta tarde, profesor Mustang, dijo Lupin con su voz suave. Sirius y yo hemos tenido tiempo para hablar, y. Quería hablar con usted. Ah, ¿sí? Dijo Roy. Por lo general, ese tipo de petición auguraba mucho trabajo extra y probablemente problemas. Pero mantuvo una expresión abierta e interesada, aunque evasiva. Sí, dijo Lupin, y suspiró. Sirius, me lo explicó todo. Primero, quería decirles cuánto siento que los tres hayan quedado atrapados aquí.
No se lo deseo a nadie. Ya, veo, dijo Roy. Lupin lo decía en serio. Roy se conmovió. Es muy amable de tu parte. Pero tu mundo no es tan malo, añadió, intentando ser más ligero. Lupin rió con timidez. No me refiero a estar atrapado aquí específicamente. A estar lejos de tu casa, espero que sepas que haremos todo lo posible para que regreses allí. Esto último lo dijo con una mirada penetrante a Sirius, quien soltó un pequeño grito de indignación. Sirius ha sido y más que servicial, dijo Roy en voz baja. Demasiado servicial para su propio bien, a veces. Sí. La mirada de Lupin hacia Sirius se tornó cariñosa. Suele hacer eso. ¿Me están regañando o me están felicitando? Preguntó Sirius. Lupin se encogió de hombros y volvió a reír, un sonido débil que, de alguna manera, aún rezumaba tristeza. Se volvió hacia Roy. También quería darte las gracias por todo lo que has hecho por Harry. Roy, incómodamente consciente de su creciente participación en el ejército de Dumbledore y de que aún no había informado a ningún adulto de la orden sobre el club, estaba a punto de restarle importancia, cuando Lupin continuó. Oímos lo que hizo Severus la semana pasada. Sus acciones fueron inexcusables. Espero que sepas, además, que el resto de la orden pensamos lo mismo. Ah, dijo Roy. ¿Cuánto de? No ha estado contándole a nadie los recuerdos que le han hecho, dijo Sirius secamente, si es eso lo que te preocupa. Desde entonces, no se ha atrevido a aparecer en ninguna reunión. Dumbledore nos dio la información básica. Nunca lo había visto tan furioso, con esa calma tan suya. Dijo Lupin. Severus suele arruinar todo lo que cae en sus manos grasientas, dijo Sirius. Lupin le lanzó una mirada de desprecio. Se pasó de la raya, eso era lo que iba a decir. En fin, no era esto lo que iba a preguntarle, profesor Mustang. Al menos, no directamente. Por favor, llámame Roy, suspiró Roy. Para ser sincero, todo esto del profesor me confunde. Lupin sonrió levemente. Sí, a mí también me costó acostumbrarme. La sonrisa se desvaneció, dejando su rostro demacrado y seco. ¿Sabes mucho sobre hombres lobo, Roy? No y mucho, no. Lupin se encogió de hombros y extendió las manos. Supongo que no hay mucho que saber. Basta decir que no somos bien recibidos en la sociedad mágica. Ya lo había deducido, dijo Roy secamente. Sirius soltó una carcajada áspera. Sí. Otro destello de la triste sonrisa de Lupin, que desapareció rápidamente. Esperaba, me preguntaba. Por lo que me han dicho, disculpe si presumo demasiado, profesor Musroy, pero tengo entendido que su hogar en Amestris tiene su propia cuota de tensiones raciales, por así decirlo. Roy se golpeó la rodilla con un dedo. La conversación de Edward siempre era esclarecedora, podría decirse que sí. Se dio cuenta de que su tono se había vuelto monótono. Lupin hizo una mueca de disculpa, y Roy suavizó deliberadamente su expresión y le indicó con un gesto que continuara. No era culpa de Lupin, ni mucho menos. Y desde luego no era que no quisiera hablar de esto con el hombre lobo. Estoy acostumbrado a estar demasiado a la defensiva en este tema, allá en casa. Demasiadas reuniones horribles con demasiados hombres horribles estos últimos años. Estaban desgastando su impulso como la vieja pelea nunca lo había hecho. Me preguntaba si tenías algún consejo, dijo Lupin en voz baja. Volveré pronto, verás. Al menos, ese es el plan. El director Dumbledore podría tomar una decisión diferente. Pidió unos días para sopesar los beneficios y los riesgos. Y también necesitas un maldito descanso, murmuró Sirius en voz baja. Eso también. Lupin levantó la vista y captó la mirada de Roy. Mis compañeros hombres lobo, respiró hondo. Roy dedujo que le costaba referirse a sí mismo en ese colectivo. Son, en general, una mezcla de odio hacia todos los magos por lo que nos han hecho y un deseo desesperado de ser aceptados de nuevo por el mundo. Me encuentro, perdido, intentando conciliar ambas cosas. Entiendo que tú, intentas lograr algo similar, en Amestris. ¿Podrías decirlo?, repitió Roy. Sí. Supongo que sí. Dos partes de un país y bueno, no es preciso decir que intentamos reconstruir el país, porque la región en cuestión nunca estuvo realmente integrada en Amestris, al menos no en un sentido razonable. Yo diría más bien y que intentamos encontrar algo completo sobre lo que construir. Sí. ¿Cómo lo haces? Preguntó Lupin con sencillez. Roy, con retraso, negó con la cabeza y levantó una mano.
Su guante palidecía en la sombra de la tarde. Ah, ¿quieres a Fullmetal? ¿Quieres a Edward para esto, no a mí? Él es el y quiso decir caballero andante, pero podría parecer frívolo. Es el que tiene el espíritu revolucionario. Y el don de inspirar a otros a dejar de lado sus diferencias. Hablé con Edward antes, dijo Lupin. Su boca se torció. Durante el almuerzo. Dijo que debería hablar contigo. Sí que lo hizo. La boca de Roy se aplanó y luego, a su pesar, se curvó hacia arriba. Un cumplido interesante, viniendo de Fullmetal. No, puedo decir que realmente conozca lo suficiente tu mundo como para ofrecerte una ayuda significativa, Lupin. Oh, llámame Remus, por favor. Entonces, Remus. Además, nuestras situaciones son fundamentalmente diferentes. Lo sé, dijo Remus. Supongo que no se trata de cómo hacerlo. No pido consejos prácticos. Es más, ¿es posible hacerlo? Preguntó Sirius en voz baja, casi un gruñido. Sí, dijo Lupin, mirándolo agradecido. Nosotros, los hombres lobo, ¿dónde caen? ¿De qué lado? Bueno, no creo que eso cambie mucho el resultado de la guerra, la verdad. No estoy seguro de que el director lo piense tampoco. Pero, significa algo para mí ahora. Antes no. Roy notó que esta franqueza dolía a Lupin. Era una superposición al profundo dolor que parecía acompañarlo en todo momento. Sí, te conozco, pensó Roy. Muchas veces. En Isbal, durante las obras de reconstrucción. En los pueblos del este. En los pasillos del cuartel general. En Briggs. Le preguntas a la persona equivocada, dijo Roy con ironía. Si hay esperanza o no, si esa reconciliación verdadera y duradera es realmente, tengo que creer que es posible, porque si no, entonces, bueno. Suspiró. Se ajustó el dobladillo de los guantes y dio un sorbo a su bebida. La mirada seria de Lupin lo clavó. He visto pruebas que respaldan ambas hipótesis. Pero, mi opinión personal sobre tu situación, desde un punto de vista cínico y lógico, es que hay mucha esperanza. Los recuerdos destellaron en su mente, de la noche anterior, de los niños en el club de defensa discutiendo de manera ineficiente. De los ojos brillantes de la señorita Granger cuando solía traerle cartas para Edward, de la incómoda y dolorosa charla entre Sirius y Creature cada vez que se encontraban en el pasillo. Lo decía en serio cuando dije que este mundo no es tan malo, añadió Roy, y Remus volvió a sonreír. Tienes buena gente a tu alrededor, gente influyente. Algo raro en tu comunidad, ¿no? Un hombre lobo con buenos contactos puede hacer mucho. Sin presión, ¿verdad? Dijo Sirius con una media risa, mirando a Roy y a Remus. Remus lo miró a los ojos. Mucha presión, creo, dijo en voz baja. Roy asintió, levantando la comisura de los labios. Sí, continuó Remus, con una sonrisa persistente. Pero, no inoportuna. Puedo ayudarte a planificar la estrategia, dijo Roy. Durante los próximos días, antes de que te vayas. Y podemos intentar trazar planes para trabajar también con la otra parte. El ministerio, la percepción pública, etc. Tendrás que ponerme al corriente de muchas cosas, por supuesto. Por supuesto. Sirius sonrió con picardía. Creí que dijiste que no serías de mucha ayuda, Mustang. Roy lo miró con sequedad. Remus solo sonrió con aire distante. Afuera, un trueno lejano rugió entre las nubes de lluvia que se arremolinaban. Tus timos se acercan pronto, dijo el profesor Mustang sin alardes en la siguiente clase de alquimia. Ron intercambió una mirada sombría con Harry. Junto a ellos, Hermione se irguió. Aún no es marzo, murmuró Dean, varios escritorios más allá. Mustang lo ignoró. Como Hogwarts no ha tenido un curso de alquimia en varios años, el currículo estándar está un poco anticuado. El rostro del profesor reflejó irritación. He hecho concesiones en los exámenes para compensar que esta es una materia nueva para todos ustedes. Sin embargo, juntó las manos a la espalda y miró fijamente a la clase, no piensen que los exámenes serán fáciles. No lo serán. Dije a principios de año que esperaba que quienes no se esforzaran lo suficiente abandonaran este curso. Me alegra que ninguno lo haya hecho, pero hay varios que tendrán que esforzarse mucho más si quieren aprobar. Por una vez, Ron se sintió bastante seguro de sus notas. Por un momento disfrutó de la pequeña chispa de orgullo que lo caracterizaba. Junto a él, Hermione jugueteaba nerviosamente con su pluma. Harry captó la mirada de Ron y ambos pusieron los ojos en blanco. La estructura del examen será la siguiente, decía el profesor Mustang.
Una sección escrita que no durará más de 1 hora. Habrá preguntas sobre todos los temas teóricos que hemos tratado este año. Simbolismo alquímico, composición de materiales, matemáticas y geometría, etc. Deberías anotar todo esto. Todos buscaron a tientas su pergamino, excepto Hermione, que había estado tomando notas diligentemente, como siempre. Ron se acercó para copiar su página. A continuación, habrá un examen oral de unos 15 minutos. En las próximas semanas les proporcionaré una lista de posibles temas. Deben estar preparados para hablar a fondo sobre cualquiera de ellos. La mayoría de la clase gimió. Mustang levantó una ceja y todos guardaron silencio. Por último, habrá un examen práctico. Se realizará en los próximos días, si el horario lo permite. Un suspiro. Solo quienes hayan aprobado las 2 secciones anteriores podrán participar en el práctico. Esto es por razones obvias de seguridad. La mirada del profesor Mustang se detuvo en Malfoy, Crabbe y Goyle. Estas 2 últimas secciones las realizaré yo y un representante designado por el ministerio. Les avisaré si tienen intención de añadir alguna pregunta. Cuando me hayan informado de quiénes son. Otro suspiro. Dentro del próximo mes podrán ver un calendario de calificaciones. No den por sentado que pueden prepararse para cumplir solo con los requisitos enumerados. Para ser un alquimista competente se requieren diversas habilidades que trabajen en armonía. Es decir, deben aspirar a obtener buenos resultados en todas las áreas evaluadas y utilizar esas habilidades en conjunto. Aprobar una sección no garantiza aprobar otra. Mustang esperó a que todas sus plumas dejaran de rascar, algo inusual en él, y luego se recostó en su escritorio, pateando un tobillo delante del otro con naturalidad. Sonrió, tamborileando con los dedos enguantados. Bien, dijo. Vayan a practicar. La clase se dividió en sus grupos habituales de 3 o 4. Ron fue a buscar papel. Hermione agarró lápices y Harry la caja de piedras y trastos varios. A partir de ahora, dedicaremos una clase a la semana entera a la transmutación práctica, dijo Mustang. Si alguno de ustedes siente que eso no será suficiente para ponerse al día, vengan a hablar conmigo después de clase. Sigo sin querer que los de 5º año practiquen por su cuenta. Se volvió hacia la pizarra y dibujó el círculo básico con el que quería que empezaran, y luego observó con atención cómo todos lo copiaban en sus hojas de pergamino. Ron todavía odiaba la parte de dibujo de alquimia. Incluso con una regla, todas sus líneas salían onduladas. 10 minutos para empezar, dijo Mustang, mirando su reloj de bolsillo plateado. Intenta conseguir algo lo más parecido posible a un cubo perfecto. Eso es con lados cuadrados, señor Goyle. Usa cuarzo si te cuesta. Empieza. Ron estiró los dedos y se crujió el cuello. Los otros 2 siempre lo dejaban ir primero. Hermione también había dejado de mirarlo así. Rebuscó en la caja, pasando los trozos de cuarzo con una sonrisita de suficiencia, solo para sí mismo, y cogió una roca gris y plana del tamaño de la palma de la mano. Esquisto, pensó. Era agradable saberlo con solo mirarlo. Hermione probablemente podría decirle la composición química exacta, le gustaba usar términos como hidróxido de hierro y carbono y cosas así, pero Ron no lo necesitaba. Hasta que la parte escrita del laguno de alquimia le señaló la voz de Hermione en su cabeza, la cual ignoró. Colocó la pizarra en el centro de su círculo, apoyó las manos sobre el papel y se concentró. Estas transmutaciones estáticas fueron bastante fáciles. Un destello de luz azul, la sensación de hormigueo con la que Ron se había familiarizado, y un cubo gris sólido apareció sobre la mesa. Dijo Hermione, mirándolo. Las esquinas están bastante redondeadas. Ron frunció el ceño. Entonces hazlo mejor. Pensé que te gustaría recibir comentarios constructivos, dijo Hermione, echándose el pelo a la cara y sacando la barbilla. Sé que eres el mejor de la clase, Ronald. Deberías seguir intentándolo. Ron desvió su ceño fruncido hacia la ventana, entre apaciguado e irritado. Hermione apartó su cubo cortésmente, no comentó cómo se desmoronó una parte y puso un trozo de granito rojizo en su propio círculo. Tuve una pequeña idea, murmuró con una leve sonrisa. Harry se apartó unos pasos de la mesa, aunque de todos en la clase, Hermione era la que menos cosas había roto. Puso las manos sobre su círculo y frunció el ceño. Una luz azul crepitó y luego se encendió, se oyó un crujido y una nube de polvo. Ron miró atentamente por encima de su hombro. Mira, dijo Hermione, presumida y un poco sin aliento. Cubo. En medio de un montón de arena y fragmentos de roca se encontraba un impecable cubo de piedra.
Su tamaño era aproximadamente un cuarto del de la roca original. Eso parece un desperdicio, dijo Harry después de un momento. Hermione lo miró. El profesor Mustang no dijo el tamaño que debía tener el cubo. Y tiene mucho más sentido así. En lugar de intentar moverlo todo, simplemente se cortan las partes externas. De hecho, en términos de energía consumida, es mucho más eficiente. Supongo, dijo Ron. No quería empezar otra discusión de alquimia con Hermione. Piénsenlo como lo hace un escultor, les informó. En fin, Harry, ahora te toca a ti. Los tres tuvieron que barrer los restos de Hermione al contenedor, y muchos acabaron en el suelo. Harry cogió un trozo áspero de obsidiana copo de nieve. Recuerda, esos pedacitos blancos son una especie de sílice, dijo Hermione mientras él preparaba su matriz. Se aclaró la garganta. Lo siento. Harry hizo una mueca y se inclinó para su transmutación. Ron observó las débiles chispas azules con un nudo en el estómago. Por mucho que le gustara ser el mejor en algo, era un poco duro ver a Harry rezagado. Sin embargo, a diferencia de Hermione, Ron había dejado de dar consejos no solicitados. Resultó que no era muy bueno dando clases particulares. La transmutación de Harry fracasó. Apretó la mandíbula y las chispas volvieron a surgir. Su obsidiana irregular brilló, se transformó y se asentó en una forma similar a la de un ladrillo, con grumos redondos por todos lados. Harry resopló y retrocedió. Con un delicado tintineo, el ladrillo se partió en 3 pedazos y se desmoronó sobre el escritorio. No está mal, dijo una voz baja detrás de Ron. Se sobresaltó y giró, casi chocando con el profesor Mustang, quien se apartó con cuidado. Me parece bastante malo, señor, dijo Harry. Su tono era más irónico que amargo, y Ron dejó escapar un suspiro. Mustang negó con la cabeza pensativo y pasó un dedo enguantado por el polvo negro. Lo descompusiste bien. Fue prudente dejar las impurezas como estaban. A tu nivel no hay necesidad de preocuparse por más elementos de los necesarios. Creo que tu problema radica en una recombinación insuficiente. Recuerda los fundamentos de la reconstrucción que practicaste el año pasado. Harry se pasó una mano por el pelo desordenado, dejándolo brillante con diminutas motas color obsidiana. Pero cuando hago eso, solo se forma un bulto. Estaba intentando fijarme en la forma. Lo difícil es intentar hacer ambas cosas a la vez, asintió el profesor Mustang con una media sonrisa torcida. Sigan practicando. Señor Weasley, muy bien. Aún así, su análisis es descuidado. Ha desequilibrado la cantidad de arcilla. El talento natural no les durará para siempre. Señorita Granger miró el montón de polvo y tierra bajo sus escritorios y la pequeña roca de Hermione. Arqueó una ceja. Ingenioso. Muy bien. Se apresuró a ayudar a Dean y Seamus, quienes habían fundido un poco de basalto con su escritorio. Te dije que lo aprobaría, murmuró Hermione, apartándose los rizos de la cara. Ron apenas la oyó, aún radiante con las palabras talento natural. Esa soy yo. Tengo talento. Después de los 10 minutos, el profesor Mustang les pidió que limpiaran el aula. Cuando Seamus regresó del almacén con un escritorio nuevo, Mustang borró el círculo de la pizarra y les dijo a todos que consiguieran nuevos pergaminos. Es hora de que todos se animen a combinar varios objetos, dijo. Sé que algunos llevan semanas haciéndolo, dijo Ron, pavoneándose, hasta que notó que Harry lo observaba, pero quiero que lo intenten hoy. Vengan a buscar una pieza de plata, sacó una cajita de su escritorio y la agitó. Vibró. Hagan una incrustación en su roca. Si esto es nuevo para ustedes, no me importa la forma. Si ya lo han hecho, espero ver líneas rectas. Esta vez les dio media hora para que pudieran modificar sus círculos. A Ron le costó mucho más el trabajo de detalle. Tenía que concentrarse en las líneas finas sin dejar de asegurarse de que toda la transmutación se completara, y su incrustación quedó un poco descascarada en algunas zonas y derretida en otras. En sus clases teóricas, Mustang les había explicado que los buenos alquimistas podían fabricar alambres finos e incluso maquinaria delicada. Había traído un viejo reloj mugle desmontado y lo había reparado delante de ellos. Ron sabía que su padre estaría encantado. Hermione frunció el ceño furiosa por su transmutación, aunque no resultó mucho mejor que la de Ron. La de Harry sí que era bastante buena. Ron, incómodo, se lo dijo, y le alegró que Harry pareciera complacido con el cumplido. A continuación, Mustang los dividió en sus grupos habituales. Harry se fue con Parvati, Dean y uno de los Slytherin, y Malfoy llegó y ocupó su lugar.
El grupo avanzado, a Ron le encantaba formar parte de él, pero aún así casi no fue suficiente para compensar la presencia de Malfoy. Casi. Practiquen hoy transmutaciones en movimiento, les dijo el profesor Mustang a los tres. Le dirigió a Ron una mirada significativa, tan breve que Ron casi la pasa por alto, y continuó. Ron tragó saliva. Casi había olvidado el plan. Hermione lo miró nerviosamente. Ron se sintió un poco ofendido de que, de entre todos los del ejército de Dumbledore, lo hubieran elegido para este puesto. Algo orgulloso de haber conseguido el puesto principal, pero aún así, se le revolvió el estómago y se le hizo un nudo. Malfoy, como siempre, ocupó el lugar de Harry con una mueca de desprecio. Ron se esforzó por recordar qué solía hacer con su cara. Caramba. En cuanto recuerdo que debo actuar con normalidad, no puedo hacerlo. Negó con la cabeza, disgustado, e intentó calmar sus manos temblorosas, acercándose sigilosamente a Hermione. Yo voy primero, ¿vale? Dijo Malfoy arrastrando las palabras. Estoy harto de tener que esperarlos siempre. Uno pensaría que Mustang se daría cuenta de que tardan siglos en transmutarse. Sin esperar respuesta, extendió su hoja de pergamino, con uno de los círculos genéricos dibujados pulcramente sobre ella. Eso es porque realmente revisamos nuestro trabajo, murmuró Hermione en voz baja. Malfoy era un capullo, claro, pero hoy a Ron le venía bien. Más vale que acabe con esto antes de que lo fastidie. Esperó a que Malfoy se concentrara en su transmutación, con los ojos cerrados y chispas azules danzando alrededor de su pieza de arenisca, y se acercó a Hermione. Ah, sí, Hermione, antes de que me olvide, murmuró. Le habían enseñado las palabras en la reunión donde decidieron esto, rayos. ¿Qué era? Alicia dijo que tiene un nuevo hechizo que enseñarnos en la reunión de mañana por la noche, pero tiene que ser en el almacén estabilizado, así que díselo a los demás. Se sentía tan forzado y antinatural. Hablaba demasiado alto. Tenía que asegurarse de que Malfoy lo oyera. SHH. Ronald, idiota. Siseó Hermione. Ron sabía que solo estaba fingiendo, pero aún así se estremeció. Hermione se sonrojó. Ron sintió que se le calentaban las orejas. Aquí no, añadió, mientras sus ojos recorrían la habitación con rapidez. Ron se esforzó mucho por no mirar a Malfoy. Con el rabillo del ojo creyó ver la cabeza rubia inclinarse hacia ellos. Se oyó un crujido agudo y Malfoy saltó hacia atrás con una maldición. La luz azul se apagó, dejando un tubo irregular de arenisca, roto por la mitad donde se había adelgazado demasiado. A ver si lo intentas, Weasley, espetó Malfoy, y Ron se dio cuenta de que lo estaba mirando directamente a los ojos. La sangre le afluyó a la cara. Pero, ¿había un brillo de suficiencia en la expresión de Malfoy? Sí, lo que sea, dijo con desgana. Se acurrucó y se encogió. Tanteando un poco, extendió su propia hoja de papel y garabateó un trozo de piedra al azar de la caja. Las transmutaciones en movimiento eran bastante fáciles. Una vez que las ponías en marcha, solo había que mantener el flujo de piezas, y Ron no solía tener que concentrarse demasiado. Esta vez debió de haber fallado en su análisis, porque de su roca brotó una columna y se convirtió en polvo al instante. Malfoy emitió un sonido burlón. Ron se apartó del escritorio, arrugando el papel del círculo. Con suerte, Malfoy asumiría que su nerviosismo se debía a que había revelado secretos del club. Hermione frunció los labios. Ron intentó ignorarla. Iba a ser un largo doble periodo. Se sintió alterado el resto del día. ¿Lo habría oído Malfoy siquiera? Pero no era tan obvio que era una trampa. ¿O de verdad creía Malfoy que Ron era tan estúpido? Claro que sí. Pero quizá no sabía que ese almacén estaba en el 8º piso, y si decidía no informar a Umbridge. O si lo hacía y ella expulsaba a Ron en el acto. Durante la cena, Hermione finalmente se quebró y le dijo que se callara. Lo siento, añadió sin disculparse, mientras Ron se hurgaba los frijoles con mal humor. Pero el profesor Mustang dijo que tenía planes de contingencia para lo que pasara, ¿recuerdas? Además, si sigues insistiendo, alguien podría oírte. Ron le hizo una mueca y lanzó una rápida mirada furiosa a la mesa. En realidad, no había nadie sentado cerca, salvo un par de chicas de primer año, que se estremecieron y se alejaron confundidas. ¿Funcionará o no?, dijo Harry, encogiéndose de hombros filosóficamente con la boca llena de patata. Y si no, lo volvemos a intentar con otra persona, ¿no? Bien, bufó Ron. Levantó la vista hacia la tarima del personal.
Allí estaba Umbridge, sonriendo con su sonrisa de rana satisfecha mientras comía sola en medio de la mesa. Ron deseó poder usar esa legeremancia de la que Harry le había hablado para transmitirle directamente a su malvado cerebro lo que querían que hiciera. Entrecerró los ojos y se concentró con fuerza, por si acaso. El profesor Mustang llegó un poco tarde, abriéndose paso entre los demás profesores. Ron, distraído, lo observó un momento. El profesor Flitwick lo saludó, pero la mayoría lo ignoraron, y la profesora Sprout incluso se dio la vuelta. Qué raro. ¿De verdad creen que es amigo de Umbridge? Snape echó la silla hacia atrás para irse y Mustang casi lo atropella. Ambos se echaron hacia atrás como si se hubieran quemado. Snape pasó rozándolo con una mueca de desprecio y se marchó. Mustang, con las manos en los bolsillos con indiferencia, continuó hasta sentarse junto a Umbridge. Charlaron y rieron mientras él se servía la cena. Ron mordió pensativo la punta del tenedor. Harry les había contado, un poco, sobre la clase de oclumancia de Snape. Ahora, Ron estaba, confundido, esa era la palabra. Sabía que el profesor Mustang odiaba a Umbridge. Sus acciones secretas lo dejaban bastante claro, ayudando al ejército de Dumbledore y demás. Y seguramente Mustang también, ahora, odiaba a Snape. ¿Por qué intentaba ser amigo de uno y no del otro? Intentaba obtener algo de Umbridge, y Snape ya no iba a enseñarle oclumancia, así que probablemente no necesitaba nada de Snape. Debía ser eso. Está siendo muy amable con nosotros y con el fiscal del distrito, pensó Ron. Tu cena se está enfriando, Ronald, dijo Hermione. Ron picó su asado, sintiéndose un poco mal. Quizás empiece con ese ensayo de historia de la magia, murmuró. Hermione lo miró sorprendida. Pero ¿y tenemos la reunión esta noche? Con el profesor Dumbledore y, ya sabes, la señorita Button. Ah. Ah, sí. Curiosamente, Ron lo estaba esperando con ansias esa mañana. No le gustaba Button, para ser un elfo doméstico, daba mucho miedo, pero todo el rollo de pedo últimamente era, emocionante. Más emocionante que un ensayo de historia de la magia, sin duda. De todos modos, termina tus verduras, dijo Hermione. Está bien, mamá. Recuerda que los elfos domésticos trabajaron duro para cocinarnos, añadió con altivez. No deberías desperdiciarla. Harry puso los ojos en blanco. Ron también, pero de repente, una imagen de la última vez que habían visitado a Dobby en la cocina le cruzó por la mente. Dobby, con Winky a cuestas, les había mostrado con orgullo el armario secreto de las especias y les había señalado todas las exóticas que solo los elfos cocineros especialistas podían tocar. Me pregunto si ya ha vuelto a encargarse de los postres, como pedía. Ron se puso a comer el resto de sus frijoles. De repente, sabían mejor. La reunión con Button y Dumbledore estaba programada para tarde, casi al toque de queda, después de la limpieza de después de cenar. Mientras Ron, Harry y Hermione se sentaban en el despacho de Dumbledore, el entusiasmo de Ron se desvaneció en un torrente. ¡Ay, Merlín! Siento que no debería estar aquí. ¿Qué demonios hacía un colegial como él, sentado aquí con aires de profesionalismo para hablar con el famoso y poderoso profesor Dumbledore como si tuviera algo que decir? Hermione no parecía tener ese problema. Tenía la pluma y el cuaderno listos y la espalda recta, pero Ron notó que estaba sentada justo en el borde de la silla y jugueteaba con sus rizos. Eso no alivió sus repentinas náuseas. Button estaba allí antes que ellos, con Dobby con sus tres mejores sombreros, ambos sentados frente al profesor Dumbledore, pero separados de Ron, Harry y Hermione. Parecía que los tres grupos se estaban preparando para una pelea. Ron se agarró el estómago. Button tampoco parecía cómoda. Su rostro severo estaba arrugado y sus orejas rígidas. Dobby temblaba de supuso Ron emoción, y Button no dejaba de lanzarle miradas fulminantes para calmarlo, pero no dijo nada. El profesor Dumbledore juntó los dedos y les guiñó un ojo con dulzura por encima del escritorio. Bueno, sonrió. Buenas noches a todos. Un placer verla en persona, señora Button. Debo confesar que me sorprendió recibir una solicitud de uno de mis estudiantes para reunirme con mi mayordomo. Supongo que esta reunión tiene que ver con las, digamos, actividades extracurriculares de la señorita Granger. Ron tragó saliva. Dumbledore no parecía molesto. Sus ojos brillaban mientras miraba a Hermione y a los elfos. ¿Y si de verdad está enfadado porque nos estamos metiendo con los sirvientes de Hogwarts? Y todo esto de Led le estaba dando a Ron un terrible remordimiento.
Hermione abrió la boca para hablar, pero se sonrojó y le hizo un gesto rígido a Button para que respondiera. Button parecía igualmente nervioso. Eso sería correcto, señor Dumbledore, señor dijo. Button no está aquí por asuntos de Hogwarts, pidiendo disculpas al señor Dumbledore, señor. Esto es un asunto de elfos domésticos. La boca de Button se torció, como si las palabras le supieran mal. Las pobladas cejas de Dumbledore se alzaron. ¿De verdad? Me consideraré un privilegiado de participar, entonces. ¿En qué puedo ayudar a un elfo doméstico, señora Button? Button respiró hondo, con el pecho como un barril inflado. Señor, el grupo de la señorita Hermione y Dobby, señor, este pedo, señor, está cambiando las cosas entre los elfos domésticos de Hogwarts, señor. Es deber de Button informar de esto, señor. En efecto, dijo el profesor Dumbledore, tamborileando con los dedos. A Ron se le revolvió el estómago de nuevo. ¿Nos está echando por tierra? Al principio, a Button no le gustaron estos cambios, señor, dijo Button, con una breve mirada penetrante a Hermione. Las manos de Hermione temblaron. A Button no le gustaron nada, señor. Sin embargo, señor, se aclaró la garganta con una mueca. Desde hace varias semanas, señor, algunos elfos han estado opinando que Dobby ha hecho algunas sugerencias útiles, y dice que el pedo de la señorita Hermione ha sido útil, señor. Ahora bien, Button no tiene ni idea de que le paguen, señor Dumbledore. Es muy poco propio de un elfo, pero es su deber hablar en nombre de todos los elfos de Hogwarts, señor. Y hay otras cosas que los elfos han estado diciendo últimamente. Por favor, dígamelo, dijo el profesor Dumbledore, inclinándose hacia adelante. Si puedo hacer algún cambio, sin duda lo haré. Button no pareció contenta con eso. Su ceño se acentuó hasta convertirse en lo que Ron casi llamaría una mirada furiosa. Junto a ella, Dobby se estremeció y se apartó lentamente. Button lo sabe, señor Dumbledore. Button sabe que el señor Dumbledore le ha ofrecido a Dobby 10 galeones semanales. También es su deber asegurarse de que los elfos domésticos sigan comportándose como ellos, señor, si el señor Dumbledore lo entiende. Ron la miró con los ojos entrecerrados. Le estaba dando un poco de dolor de cabeza seguir la forma de hablar de Button. Pero Hermione emitió un pensativo y mordió la punta de su pluma. Sí, lo entiendo, señora Button, dijo Dumbledore, con la comisura de los labios curvada. Ya hemos tenido nuestras, discusiones. ¿Podríamos hablar del tema en cuestión antes de entrar en detalles? Como desee el maestro Dumbledore, dijo Button impasible. Los elfos de Hogwarts llevan tiempo pensando, señor, que quizá haya trabajos que los elfos domésticos realicen mejor, y que actualmente no es así. Estamos muy contentos con nuestras responsabilidades, pero algunos elfos creen que si la planificación administrativa también la hicieran ellos, seríamos mucho más eficientes. A Button no le gustó la idea al principio, claro, pero es cierto que algunos elfos modernos saben leer y escribir bastante bien, señor. Su larga nariz se frunció con desdén. Esos trabajos de escritura podrían ser bien realizados por elfos, maestro Dumbledore, y Button tiene la seguridad de que su calidad será buena. Ahora mismo hay muchos y documentos que no son realmente útiles, señor. El profesor Dumbledore frunció el ceño. ¿Cómo es eso, señora Button? Button se removió en su silla, su ceño fruncido se intensificó. Ron se sintió raro al ver a un elfo doméstico tan incómodo. Era como las veces que había estado allí cuando Dobby se confundía e intentaba castigarse. Los nombres de los elfos domésticos no siempre se registran correctamente, señor, dijo Button. Los horarios están mal redactados. Las cosas se archivan en lugares a los que los elfos no pueden acceder. Los magos y las brujas no siempre comprenden lo que hacen los elfos, con la venia del señor Dumbledore, señor. Argus Filch está actualmente a cargo de supervisar a los elfos de Hogwarts, ¿no es así? Preguntó Dumbledore. La boca de Button se torció. Como diga el señor Dumbledore, señor. Sí, sí, dijo Dumbledore pensativo. Ron se retorció, aunque no había forma de que pudiera meterse en problemas. Ese arreglo no es óptimo. Bueno. Señora Button, tiene toda la razón. Las actividades de los elfos domésticos deberían ser administradas por ellos. Le pediré que forme un comité para encargarse de estas tareas. Y, por favor, infórmeme si alguna área queda con poco personal. Button lo hará, señor Dumbledore. Pero los elfos de Hogwarts nunca descuidarían nuestros deberes, señor Dumbledore. No obstante. Dumbledore abrió una mano y pasó los dedos delicadamente por el escritorio.
Sin embargo, señora Button, por razones legales, como comprenderá, se exige que todos los elfos domésticos estén supervisados por una persona humana. Le diré a Argus que su competencia ya no incluye ninguna función relacionada con los elfos domésticos, pero sobre el papel, todo tendrá que seguir como está. Al menos por ahora. Button se encogió de hombros. Las leyes de los magos son para los magos, señor. Ron frunció el ceño. Eso parecía un poco injusto. Imagina tener a Filch como jefe, uff. Dijo Dumbledore. Su mirada se distrajo brevemente, antes de volver a centrarse en Button. Me gustaría reunirme regularmente con su comité administrativo, al menos al principio, durante el período de traspaso. Creo que todo irá un poco mejor si me aseguro de que todos comprendan sus nuevos puestos. Ron pensó que si él fuera Filch, una perspectiva horrible, estaría contento de no tener que organizar más a un grupo de elfos. Pero claro, sería muy raro que a un mago no le importara que algunos elfos le quitaran el trabajo. Por supuesto, señor Dumbledore, dijo Button, logrando hacer una reverencia en su asiento. Dobby la imitó apresuradamente, con las orejas colgando. Entonces, está decidido, dijo Dumbledore asintiendo. Espero, señora Button, que las nuevas disposiciones sean satisfactorias para todos. Button le dirigió una mirada indescifrable y asintió. Ron se sintió completamente perdido. ¿Por qué nos quería aquí? Ni siquiera Hermione había dicho ni una palabra. ¿Intentaba Button enviarle al profesor Dumbledore algún mensaje elfo que Ron no pudiera entender? ¿Intentaba enviarle un mensaje a pedo? ¿Solo quería apaciguar a Hermione, o quizás avergonzarla? Si así de complicado era para magos y elfos llevarse bien, incluso cuando ambos querían, madre mía, me duele la cabeza. Si al señor Dumbledore no le importa, señor, dijo Button, había otro asunto que Button quería discutir, señor. Dumbledore extendió una mano, adelante. Los elfos domésticos de Hogwarts están contentos, señor, dijo Button con una mirada severa. Muy contentos. Hogwarts es un buen lugar para un elfo. Junto a ella, Dobby asintió con tanto entusiasmo que se le cayó uno de los sombreros. Me alegra mucho oírlo, dijo Dumbledore con gravedad, mientras Dobby rebuscaba en el suelo. Todos los elfos de Hogwarts sabemos que muchos otros elfos no tienen tanta suerte, dijo Button, mientras una sombra le cubría el rostro fugazmente. Por alguna razón, hizo que Ron se estremeciera. Quizá, probablemente, la mayoría de los demás elfos. Sí, lo consideraría así. La mirada de Dumbledore se posó un momento en Hermione, que se enderezó y parpadeó rápidamente. Estos cambios que Dobby ha estado haciendo, dijo Button lentamente, son quizás y algunos de ellos y cambios que podrían ser y beneficiosos también para otros elfos, señor. En otras casas. No le corresponde a Button pensar en interferir con ninguna casa mágica, por supuesto, señor Dumbledore, pero y... Sus cortos dedos se movieron en silencio por un instante, con el rostro arrugado por la frustración. Ron, en un vacío en su incomodidad, sintió un destello de lo que imaginaba que sería ser un elfo doméstico como Button. ¿Con qué clase de mundo sueña? ¿Cómo cree que debería ser el futuro? ¿O será? La cabeza le daba vueltas. Por un segundo se sintió tan lejos de sí mismo. Lo entiendo perfectamente, dijo Dumbledore. La boca de Button se aplanó, luego echó los hombros hacia atrás, ajustándose la bata. A los elfos domésticos de Hogwarts les gustaría, si el señor Dumbledore lo permite, hablar con otros elfos domésticos, señor. No solo Button lo desea, señor. Muchos de nosotros, señor. Si a sus maestros magos no les importa, señor. Dobby tragó saliva con nerviosismo, con la garganta agitada. Ron volvió a sentir náuseas, pero de una forma completamente distinta. Creo, dijo Dumbledore, que es una idea excelente, señora Button. Su expresión fue breve, increíblemente triste, y luego su mirada se volvió seria hacia Hermione. Sin duda, requerirá mucha, organización. Si la señorita Granger... Hermione se quedó boquiabierta por un segundo, luego rebuscó en su cuaderno y dejó caer la pluma. Oh. Sí, sí, claro que podría, es decir, no sé nada, ah. El profesor Dumbledore tosió levemente con educación, y Ron estaba seguro de que disimulaba una risa. No sugiero que esto sea tarea para un estudiante, dijo con suavidad. Pero creo que, agradecería su ayuda. Si la señora Button está de acuerdo, ¿no? Hermione se sonrojó hasta las orejas. Con gusto, quiero decir, gracias, profesor, quiero decir, Button la miró fijamente.
Los elfos domésticos de Hogwarts aceptarían la opinión de la señorita Hermione, si ella lo desea, dijo finalmente. Ron miró a Harry y por casualidad lo miró a los ojos. No podía leer la cara de Harry y probablemente Harry tampoco podía leer la suya, porque Ron no tenía ni idea de cómo se sentía. ¿Excluido, tal vez? No, sonaba como si Button estuviera sugiriendo que convencieran a un grupo de antiguas familias de sangre pura para que dejaran salir a sus elfos domésticos a hablar sobre los derechos de los elfos. Lo cual no sería divertido. Ni en 1.000.000 de años pensé que terminaríamos aquí, pensó Ron. ¿Qué pasó con simplemente sacarnos a Hermione de encima, eh? Maldita sea, hace un par de meses ni siquiera quería ir a ver a Dobby a la lechucería. La verdad es que ahora no quiero intentar hacer lo que sea que Button quiera. Pero, no quería que Hermione no lo hiciera. Y de hecho, quería estar allí para verlo si lograba algo. El profesor Dumbledore consultó su reloj de bolsillo. Sin embargo, me temo que los detalles tendrán que esperar a otro día. Señorita Granger, señor Weasley, Harry. Les sugiero que regresen a su dormitorio ahora. Tienen 7 minutos y medio antes del toque de queda, creo. Hermione jadeó como si todavía nos importaran las reglas. Y metió su cuaderno en el bolso. Button y Dobby se levantaron en cuanto los tres lo hicieron. Los dos elfos hicieron una profunda reverencia, primero a Dumbledore, quien asintió profundamente a cambio, luego a Ron, Harry y Hermione. Ron se removió incómodo. Salir con elfos domésticos no se estaba volviendo nada fácil. El profesor Dumbledore, Hermione y Button programaron algunas reuniones y se despidieron, todos con extrema cortesía y, en el caso de Hermione, incoherentes. Los elfos desaparecieron con un pop. Cuando Ron y los demás se disponían a marcharse, Dumbledore levantó la mano. Señorita Granger dijo con un brillo en los ojos y la voz. Deduzco que, el pedo ya no busca miembros entre el alumnado de Hogwarts. Hermione tartamudeó algo incoherente. Lo menciono, dijo Dumbledore, simplemente porque, como seguramente recuerda, nuestra devota alta inquisidora debe aprobar todos los clubes estudiantiles. No creo haber visto el pedo en la lista de aceptables, y sospecho que, bueno, las inclinaciones personales de Dolores Umbridge no la llevarían a considerarlo con buenos ojos. Oh, dijo Hermione, ruborizándose de nuevo. Sí, profesor, o sea, no vamos a informar a Nanato ahora mismo, señor. Dumbledore inclinó la cabeza. Muy bien. Y, puedo decir. Espero que esa situación cambie pronto. Su pedo es quizás, el club más valioso que Hogwarts ha tenido en mucho tiempo. Hermione resplandeció. Ron no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Ahora, dijo Dumbledore. Será mejor que los tres se acosten pronto. Después de todo, no les conviene que los castiguen. Mientras bajaban apresuradamente las escaleras, otro club definitivamente inaceptable volvió a la mente de Ron, y se estremeció. ¿Qué pensaría Dumbledore de sus planes para mañana por la noche? Ron, sinceramente, no tenía ni idea. Empezó a dolerle el estómago de nuevo. Menudo día. Y mañana iba a ser aún más estresante. Vamos, mejor nos vamos, dijo Hermione, mirando su reloj. Los tres salieron disparados hacia la torre de Gryffindor. Roy se preguntó por qué hacía esto. ¿Por qué se había dejado convencer, otra vez, de un plan estúpido para el club de defensa de Potter? Te lo perdiste, dijo la voz de Riza en su cabeza. Chasqueó la lengua. De verdad, Roy, me preocupaba un poco que fueras demasiado blando para este tipo de cosas, dijo Dolores Umbridge, caminando junto a él por el pasillo oeste del 7º piso, con una sonrisita de serpiente. Después de todo, suele ser, perdóname, un poco indulgente con alborotadores como Potter. Todavía no estamos seguros de que Potter esté involucrado en este grupo, dijo con suavidad. Ella se rió. Ay, por favor. Hay que ser un poco iluso para pensar que no está detrás de esta porquería. Roy sospechaba que cualquier otra persona habría sido acusada de inmediato de simpatía rebelde. Le sonrió. Solo quiero asegurarme de que tengamos todas las pruebas necesarias antes de actuar. Al fin y al cabo, le ahorraremos problemas al ministro más adelante. Parecía conmovida. Muy bien. Muy bien. Eran poco más de las 19, poco después de cenar, pero los pasillos ya estaban desiertos. El Hogwarts de Umbridge no invitaba a los estudiantes a pasear. El frío invernal se sentía pesado en las piedras. La luz de la luna del atardecer sin nubes esa noche creaba sombras difuminadas entre las ventanas.
Roy estaba sinceramente sorprendido de que el plan del fiscal del distrito siguiera tan bien. Había estado dispuesto a forzarlo, o a rescatar a Ronald Weasley, o... Pero Draco Malfoy había actuado, al parecer, exactamente como se predijo. Roy había planeado cómo involucrar a Umbridge en una conversación informal sobre el tema, pero ella lo había sacado a colación, sin que nadie se lo pidiera, durante el té de esa mañana. Había sido lo más natural del mundo que Roy se ofreciera a acompañarla en su pequeña inspección sorpresa. Lo estaba poniendo nervioso. Se supone que los planes no deben ser tan largos. Una reunión habitual del Dano comenzaba hasta las 21, mucho después del toque de queda. Esta reunión falsa Roy esperaba que los niños estuvieran listos, pues les había dado las órdenes y el horario en las sesiones de alquimia de la tarde debería estar a punto de terminar. ¿Seguiría el joven señor Malfoy comportándose como se predijo? Si no, no hay problema. Podemos intentarlo de nuevo. Siempre y cuando ningún fiscal del distrito haya cometido un error grave. Dolores, ¿dijiste quién te dio chivatón? Preguntó mientras subían las escaleras. Alguien de tu escuadrón inquisitorial, ¿verdad? Así es, dijo con una sonrisa burlancia. Roy acortó un poco el paso. Un joven del año de Potter, Draco Malfoy, uno de los prefectos de Slytherin. Creo que lo conociste en clase. Suspiró. Es un buen chico, y tiene buen corazón, pero a veces es un poco, digamos, demasiado egocéntrico. Seguro que lo entiendes. Nada que un poco de confianza y responsabilidad no pueda resolver. Roy asintió, contento de confirmar que Umbridge aún lo tenía en mayor estima que Malfoy. ¿Nos acompañará la brigada inquisitorial esta noche? Ah, sí, claro, dijo ella. Saltaron de la escalera justo cuando ésta empezaba a girar y se dirigieron hacia un pasillo adornado con armaduras y tapices. Durante la cena, les encargué un mensaje a cada uno. Nos estarán esperando junto al aula de Arrimancia. Las cortas piernas de Umbridge la llevaban a paso firme. Roy tuvo que alargar el paso de nuevo para seguirle el ritmo. Bien. Nuestras suposiciones fueron bastante acertadas. ¿Seguro que no serán necesarios? Si ya le has pedido a Argus que se aposte en la galería larga. Al fin y al cabo, esta reunión, bueno, solo son escolares. A estas alturas, podía imitar a la perfección su sonrisa enfermiza e indulgente. No los subestimes, Roy. Agitó un dedo regordete, con aire de suficiencia. Estos mocosos pueden ser muy tenaces. Y queremos asegurarnos de atraparlos a todos, ¿verdad? Que no se nos escape ninguna rata. Rió entre dientes, casi sin aliento. Roy podía oír su furiosa excitación. Claro que eres el experto, objetó. Sintió una emoción opuesta en su pecho. La adrenalina, la ambición de superar, la presión del éxito. Había supuesto que, si Umbridge iba a recurrir a su apoyo estudiantil, lo haría tarde. La hora de la cena le venía mejor de lo que esperaba. Se permitió un momento de felicitación por haber programado su intervención correctamente. Había sido tan fácil que Potter contactara con su amigo elfo doméstico, Dobby. Una segunda nota, entregada por Winky, el amigo de Dobby, directamente al joven Malfoy, de camino a la sala común de Slytherin después de cenar. Roy pensó que había hecho un buen trabajo falsificando la letra y el estilo de Umbridge. Dios sabía que había pasado demasiado tiempo mirando sus papeles. Y la papelería perfumada que había robado era distintiva. Eso fue lo más cerca que la operación había estado del desastre hasta el momento. Winky había sido una introducción de último minuto. Potter había mencionado al irse que Dobby había pertenecido a la familia Malfoy en el pasado. Roy, con suerte logrando disimular el malestar que se le había revuelto el estómago, hizo los ajustes necesarios. Y no lo regañó. Mucho. La nota también le había dado un pequeño problema. Tenía que ser lo suficientemente vaga como para no contradecir la conversación que Umbridge y Malfoy debieron haber tenido. Roy lamentaba no haber estado en su despacho cuando el chico vino a delatar, pero no podía tenerlo todo. Había ido con una breve carta pidiéndole a Malfoy, como el miembro más valioso y de confianza de la brigada inquisitorial, que se adelantara, solo, a un punto de encuentro diferente, la escalera justo al final del almacén estabilizado. La cual, si su mapa mental era correcto, estaba en la dirección opuesta a la sala de Arrimancia. Una buena ventaja. Gracias a unos ingeniosos hechizos de ilusión que Granger había preparado, Malfoy se vería obligado a bloquear la persecución de Umbridge de los miembros del Equewian, esa parte sería delicada.
Roy había apostado a Spinett, la célula más fiable de los gemelos Weasley, más arriba en la escalera, por si acaso. A Roy no le gustaba trabajar con escolares. Al menos, esta operación le estaba enseñando eso. Los hermanos Elric habían sido impredecibles, pero al menos había tenido fe en que podían protegerse. Tenían un historial de sacarle provecho a las malas situaciones. Estos chicos, decidiendo a quién podía arriesgar el fiscal, quién podía encargarse de los trabajos peligrosos, quién ya estaba comprometido, no había sido agradable, aunque el fiscal se lo tomara todo como un juego. Roy sabía que las consecuencias podrían ser peores que un castigo. Quizás deje de pensar en ellos como su milicia de apoyo, entonces, general. Hizo una mueca y aceleró el paso. Roy y Umbridge atravesaron apresuradamente un arco tallado y entraron en una gran sala circular. La antesala que conducía, entre otras, al aula de Arimancia. Medio paso detrás de Umbridge, la mirada de Roy recorrió a los estudiantes con túnicas negras y verdes que los esperaban, una bandada de cuervos. Ninguna rubia entre ellos. Dentro, Roy sonrió con suficiencia. Umbridge se paró frente a sus tropas, con las manos en las caderas y el ceño fruncido. Roy relajó deliberadamente su postura junto a su hombro, metiendo las manos en los bolsillos. Un par de miembros de la brigada inquisitorial le lanzaron miradas penetrantes, pero la mayoría estaban concentrados en Umbridge, con los rostros relucientes de todo, desde su misma excitación desbordante hasta un sudor incierto. ¿Dónde está el señor Malfoy?, dijo. El de túnica negra se encogió de hombros. No lo he visto desde la cena, dijo el alto y flacucho, Not. Goyle y Crabbe, los lacayos de Malfoy, Roy dudó en llamarlos amigos, se miraron nerviosos. Umbridge T.S. Caed. Parecía dispuesta a dudar o a esperar a Malfoy, lo cual no serviría de nada. Bueno, tendremos que seguir adelante sin él, dijo Roy con timidez, abriendo su reloj de bolsillo de golpe. Si no, perderemos nuestra oportunidad. Exacto. Hablaré con él más tarde, sin duda. Umbridge frunció el ceño con más fuerza y luego aplaudió. Muy bien, los 6. Esta noche hay una inspección importantísima, así que recuerden hacer exactamente lo que se les indica, ¿de acuerdo? Los estaré vigilando de cerca. No me decepcionen. Roy volvió a comprobar la hora. 12 minutos después de la hora. Ya debería estar todo en su sitio. Debería estarlo. Cerró el reloj y notó el leve sobresalto de Umbridge al oírlo. ¿Estamos estresados? Reprimió una sonrisa. Al fin y al cabo, sus tropas también eran en su mayoría niños. Al ver a Goyle hurgarse la nariz con la varita, Roy se sintió un poco más seguro. Umbridge dio a la brigada inquisitorial una serie de órdenes verbosas y contradictorias. Un vago intento de pinza. Ante su gesto brusco, la mitad de la brigada se marchó trotando por un pasillo lateral, aparentemente para cortar las vías de escape por las escaleras de la galería. Los otros 3 siguieron a Roy y a Umbridge por el camino directo. En algún lugar por aquí, Granger había colocado una especie de hechizo de alerta, una trampa mágica. Había hecho su trabajo bien o mal. Roy no podía verlo. Antorchas mágicas se encendían al pasar, creando sombras parpadeantes a su alrededor. Las pinturas en esta sala representaban a magos viejos y serios, que fruncían el ceño al pasar el grupo. Los zapatos de Umbridge resonaban mientras se apresuraba a encabezar el grupo. El corazón de Roy se aceleró. Con el oído alerta, la mente despejada. A la vuelta de la esquina, oyó el roce de una pesada puerta de madera, un parloteo sordo, y luego uno de los gemelos Weasley gritó. Ya están aquí. Ahora. Los muros de piedra que los rodeaban estallaron con movimiento y ruido. Roy se agachó por instinto, forzando a que sus manos se congelaran al intentar chasquear los dedos. Había usado guantes de algodón comunes a propósito. Un miembro de la brigada inquisitorial se tambaleó hacia su lado, una maraña de túnicas. Roy los sujetó a ambos y empujó a la chica para que se pusiera de pie. Los pájaros revoloteaban a su alrededor. Loros rojos y amarillos brillantes. Diminutos seres verdes con plumas brillantes. Algo grande y azul que volaba en picado. Roy no había preguntado qué les tenían preparado los gemelos Weasley. Su confusión era real, y estaba impresionado. Ahuyentó un guacamayo que revoloteó frente a su cara y se disolvió en una lluvia de chispas estridentes. Umbridge y sus alumnos se gritaban entre sí. Ella agitaba las manos como un loco, lanzando hechizos a los pájaros y a todo lo demás, con la cara roja. Roy se agachó de nuevo cuando un rayo de luz impactante pasó por encima de su hombro. El ruido era increíble.
Se escapan. Chilló un Bridge cerca de su oído. Un tucán chocó contra ella con una nube de humo turquesa, y ella se tambaleó y cayó. Roy le ofreció la mano, torpemente y resbalando entre las nubes de plumas y fuegos artificiales. Lo suficiente como para estorbarla. Finalmente, ella lo apartó con una maldición ahogada y se puso de pie. Un loro rojo brillante explotó en la pared junto a la cabeza de Roy, cegándolo momentáneamente con un destello escarlata. Tosiendo, se tambaleó, parpadeando y frotándose los ojos llorosos. El humo picaba y tenía un sabor amargo. Un Bridge ya se tambaleaba por el pasillo empañado de colores delante de él, jadeando. Su cabello estaba lleno de purpurina. Tenía que mantenerse cerca de ella. Ustedes tres, dijo, y se atragantó con el olor a pólvora. Agarró la manga de la chica que se había topado con él antes y logró decir: revisen el almacén estabilizado, asegúrense de que nadie salga. Las gemelas le habían asegurado su ruta de salida ultra secreta. Con lágrimas en los ojos por la tos y salpicada de verde, la niña asintió. Ella y sus compañeros corrieron hacia el nicho del almacén y comenzaron a tirar y maldecir la pesada puerta. Roy esquivó una bandada de pinzones que le dejaron manchas rosas en los guantes y corrió tras un Bridge. Tras él, se oyó un estruendo, un grito y un horrible chapoteo. Roy hizo una mueca. Les había dicho específicamente a los Weasley que usaran la técnica no letal, pero siempre existía la posibilidad de que se pasaran de la raya. Alcanzó a un Bridge en la escalera. Los diminutos pájaros verdes pasaron volando y se estrellaron contra la barandilla de piedra, con un ban 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 de brillo esmeralda. Ella estaba completamente sin aliento. Roy dejó que la tos lo dominara un instante, apoyándose en su pequeño hombro. Ella lo apartó, pero se detuvo en seco. Más adelante, a mitad de las cortas escaleras que conducían al octavo piso y medio, Spinett y Fred Weasley arrastraban a un Malfoy tambaleante. La morena cabeza de Spinett echó un vistazo hacia atrás y gritó: «Vamos, Draco, nos atraparán». Roy frunció el ceño. Les había dicho específicamente que no participarán. Un Bridge ahora tenía pruebas visuales, y si los pillaban aquí también. Un Bridge jugueteó con su varita, la dejó caer y maldijo. «Déjalo», espetó Weasley. Se escabulló de debajo del brazo de Malfoy. Roy se tambaleó para apoyarse en la barandilla. Podría obstruir un poco el campo de visión de un Bridge y jadeó y tosió dramáticamente. Notó que los puños apretados de Malfoy forcejeaban contra sus ayudantes. A su pesar, se atragantó con una carcajada. Spinett también desenredó a Malfoy, con aire de consternación. Pero está de nuestro lado. El cuerpo de Malfoy, sin fuerzas y convulsionando, cayó bruscamente sobre la piedra. Demasiado. Un Bridge arrancó su varita del suelo y se puso de pie, con sus tacones rosas resbalando sobre la piedra. «Alto ahí, delincuentes», gritó, y tosió. «Esto es la gota que colma el vaso. Haré que los expulsen por esto». «¡Qué estupidez!». El haz de luz roja se ensanchó. Spinett y Weasley corrieron por la esquina, desapareciendo de la vista. Roy respiró aliviado. Un Bridge subió los primeros escalones tambaleándose y se detuvo, girando la cabeza y la varita entre el pasillo superior y Malfoy en las escaleras, frente a ella. Su rostro estaba contraído por la confusión y la angustia, salpicado de un polvo azul brillante. Roy se acercó a ella, sujetándose el costado. No le costaba fingir que le faltaba el aire, para su fastidio. Las costillas y el hombro le dolían muchísimo. «Espera», dijo, y tosió para darle más efecto. «¿No es ese el joven señor Malfoy?». Un Bridge se inclinó para voltear el cuerpo convulsionado. Malfoy gimió. Tenía la cara un poco magullada por la escalera, pero por lo demás parecía ileso. Roy contuvo un suspiro. Spinett y Weasley parecían haber ejercido al menos algo de moderación ante su enemigo caído. «Sí que lo es», dijo un Bridge secamente. Le dio un golpecito en la mejilla a Malfoy. Sus ojos parpadearon. Diría que lo rozó un aturdimiento. «Qué desafortunado». Para él. Los ruidos del pasillo tras ellos habían cesado casi por completo, salvo por el ocasional silbido de las plumas. La segunda mitad de la brigada inquisitorial llegó corriendo desde un pasillo lateral, jadeando y sudorosa. Roy se apoyó de nuevo en la barandilla, marcándolos en su mapa mental del campo. «¿Oímos?», preguntó Nott, que iba delante. Un azulejo rezagado pasó zumbando junto a su cabeza, y se estremeció de repente. Goyle y Crabbe, detrás de él, miraron a Malfoy en el suelo, desconcertados. No hicieron ademán de acercarse a él.
Umbridge les hizo una mueca. Se incorporó y bajó las escaleras con altivez, alisándose la túnica. Se dio unas palmaditas en el pelo. Un movimiento de varita le devolvió la cinta rosa. Y, por alguna mínima casualidad, ¿lograron ustedes tres algo útil? No, señora, murmuró Noit. Sus ojos oscuros brillaban con tristeza. Claro que no. Umbridge suspiró, breve y bruscamente. Roy la observó con recelo. Esperaba más furia, más gritos, menos control. Pero ella no estaba usando su compostura para tomar la ofensiva, así que por ahora estaba contento. Sintió un escalofrío en las costillas e hizo una mueca. Se oyeron pasos húmedos en el pasillo tras ellos y todos miraron a su alrededor. Los tres miembros de la brigada inquisitorial que Roy había enviado para asegurar el almacén chapotearon miserablemente. Estaban cubiertos de una baba verde de olor horrible, que se extendía como una babosa por el pasillo y goteaba a grumos de su pelo y ropa. Así que Ginny Weasley sí había sido invitada a ayudar, después de todo. Ellos y Umbridge se miraron en silencio por un momento. Luego ella volvió a suspirar, mucho más largo y cansado, y negó con la cabeza. Los tres chicos cubiertos de baba se aplastaron miserablemente para quedarse junto al resto del equipo. No demasiado cerca. ¿Y tú? Umbridge se volvió hacia Roy. Él volvió a hacer una mueca. ¿Por qué, por Merlín, no aturdiste a ninguno? En serio, profesor Mustang, ni siquiera tienes la varita desenvainada. Roy parpadeó con inocencia. Disculpe, profesor, pero, no estoy seguro de poder usar hechizos contra un estudiante. Emitió un leve sonido de disgusto y se dio la vuelta. Bueno, dijo, zapateando con sus zapatos rosas. Bueno. Bueno, entonces. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Su mirada fulminante recorrió a la desaliñada brigada inquisitorial y se posó en Malfoy. El chico empezaba a recuperarse del todo. Emitió un sonido confuso y se frotó la cabeza torpemente. Roy bajó las escaleras al trote para situarse junto a Umbridge. Quizás deberíamos, irnos a su despacho, profesora Umbridge. Con el señor Malfoy. Seguro que solo es un terrible malentendido. Mejor lo arreglamos en privado, ¿no? Ella lo miró con condescendencia, arqueando una ceja. ¿De verdad eres tan ingenuo? Luego se dio unas palmaditas en el pelo y frunció los labios. En privado, sí. Creo que sería lo mejor, profesor. Ahora, ¿por qué no? Arriba, señor Malfoy, dijo Roy rápidamente, inclinándose para poner su brazo sano bajo los hombros de Malfoy y levantarlo. Malfoy volvió a gruñir. Roy cargó con la mayor parte del peso del chico más ligero de lo que parecía y se volvió alegremente hacia Umbridge. ¿Puede guiarme, profesora? La boca de Umbridge se tensó aún más, pero no hizo ningún comentario. Ni se le ocurra quitarme de encima, profesor, a menos que quiera cargarlo. Se oyeron pasos apresurados y tambaleantes desde el pasillo de la galería, y Filch apareció resoplando. Señora Inquisidora, profesora Umbridge, señora, yo no y vio la escalera y el pasillo que había al otro lado, pintado con purpurina de todos los colores del arco iris y cubierto de una espesa capa de baba, y su rostro demacrado se desplomó, con la boca abierta formando una O. Extendió una mano temblorosa, desesperado. Uf. Roy cubrió una risa con otra tos. Umbridge se limitó a dirigirle a Filch una mirada fulminante e injustificada, según la opinión imparcial de Roy. Filch había seguido sus órdenes y pasó rápidamente junto a él. Roy levantó a Malfoy, derribando al chico semi-inconsciente por completo, y corrió tras ella. ¿Profesora Umbridge? Gritó uno de la brigada inquisitorial con tono lastimero. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Y el desastre. Dijo Filch con voz ahogada. Hizo una pausa y miró por encima del hombro, con una mirada áspera y dulce. Qué amables los seis al ofrecerse a ayudar al señor Filch a limpiar, dijo. 6 rostros se ensombrecieron, uno se iluminó. Espero que toda esta zona esté fregada e impecable para mañana. Y Argus, creo que el almacén de estabilizados contiene algunas muestras delicadas. Les pediré cuentas para asegurarme de que estén completamente intactas. El rostro de Filch se contrajo de nuevo, horrorizado. Umbridge se giró de nuevo y se dirigió bruscamente a su despacho. Roy, siguiéndolo, vio varios pares de zapatos desprovistos que se escabullían por un pasillo lateral, extrañamente cerca unos de otros, como si sus dueños estuvieran envueltos en una sola capa. Buen trabajo, en general, pensó, agarrando con más fuerza la túnica de Malfoy. Felicitaría a los chicos de LED en su próxima reunión.
Malfoy lo miró con los ojos vidriosos. Vaya. Murmuró contra el hombro de Roy. Profesor. ¿Se sentía Roy mal por haber arrojado a Malfoy a los lobos de esta manera? Si este interrogatorio salía como esperaba, sinceramente no podía estar seguro de qué haría Umbridge con el chico. Y ella tendía a la venganza. No, decidió, apretando el paso para que Malfoy tuviera que tambalearse para evitar que lo arrastraran. Malfoy había decidido seguirle el juego. Que se llevara las recompensas. Además, la operación solo estaba a medio terminar. No era momento de arrepentirse. Roy hacía tiempo que había aprendido ese error. La maniobra del fiscal del distrito estaba hecha. Todo ese esfuerzo para ganarle a Roy los próximos 20 minutos. Sonrió a la espalda manchada de purpurina de Umbridge. Ahora era su turno. Para cuando llegaron al despacho de Umbridge, Malfoy estaba prácticamente lúcido. Estaba sentado en el sillón frente al escritorio de Umbridge, frotándose la cabeza y mirándolo con mal humor. Roy se apostó cerca de la ventana, apoyado en la pared con los brazos cruzados. Umbridge cerró la puerta con un clic y se acomodó en su silla de respaldo alto, con las manos apoyadas en los brazos con una formalidad imponente. Los ojos de Roy se cruzaron fugazmente. Malfoy, con su cabello rubio platino revuelto y el moretón en la mejilla comenzando a oscurecerse, aparentaba calma. Roy pudo ver la confusión mueca en sus ojos. Umbridge, en cambio, todavía cubierta de polvos multicolores, estaba claramente a punto de estallar. Tenía la cara enrojecida y todo el cuerpo rígido y tembloroso. En cuanto a él, Roy evaluó la situación rápidamente. Aún le zumbaban un poco los oídos por el ruido de los pájaros de los Weasley. El hombro y el costado izquierdos, incluso después de 2 meses y la curación mágica, empezaban a dolerle mucho por tantos empujones. Mantuvo el brazo rígido contra el pecho, lo que le ayudó un poco. Por lo demás, se sentía bien. La adrenalina se asentaba en un leve subidón, y su concentración, más clara que nunca. Todo bien. Adelante. Señor Malfoy, dijo la profesora Umbridge solemnemente. ¿Podría explicarnos qué ha estado haciendo esta noche? El rostro demacrado de Malfoy se contrajo. Miró fijamente hacia un rincón de la oficina, con los hombros encorvados. Finalmente, murmuró algo que podría haber sido un no, la verdad. ¿Qué fue eso? Espetó Umbridge. Malfoy la miró con los ojos entrecerrados y apretó los labios con terquedad. No hice nada malo. Solo, dijo. Umbridge lo interrumpió con una risa aguda e incrédula. Roy hizo una mueca de dolor. ¿No hiciste nada malo? Su voz era aguda y estridente. Ah, sí, señor Malfoy. De verdad creía que eras mejor que estas patéticas mentiras. Malfoy frunció el ceño con rabia. No lo hice. Su voz era más fuerte. Se incorporó casi a su pesar, inclinándose hacia adelante. Hice exactamente lo que me dijiste. Alguien, debí de quedarme aturdido o algo así, no sé. Fue uno de esos malditos gemelos Weasley, creo. Debieron haber hecho lo que sea que creas que hice. Umbridge negó con la cabeza lentamente y se recostó, con una mueca condescendiente extendiéndose por su rostro. Y yo que esperaba que tuvieras la decencia de ser sincera conmigo, dijo. El tono piadoso no le sentaba bien. ¿Un rastro de nervio? ¿Emoción? Se asomó mientras continuaba. Bueno, no tiene sentido hacerles perder el tiempo a todos, ¿verdad? Vamos directo al grano, ¿vale? Golpeó con la varita uno de los cajones cerrados de su escritorio y metió la mano, sacando un pequeño frasco con un líquido transparente. Roy frunció el ceño. ¿Eso parecía? ¿Té, señor Malfoy? Espetó. ¿Zumo de calabaza? ¿Agua? Malfoy parecía desconcertado y negó con la cabeza sin comprender. A Roy le habría hecho gracia si no fuera porque su mente estaba tan acelerada. Siempre hay alguna posibilidad que no consideraste. Umbridge emitió un sonido de irritación. Entonces. Con un movimiento de varita, apareció sobre su escritorio una bandeja con una tetera humeante y 3 tazas de porcelana rosa. Sirvió las 3, añadió azúcar a 2 y unas gotas del frasco a la tercera, que colocó delante de Malfoy. La vi servirlo. Vi a cuál le añadió el Veritaserum. Aún así, Roy tuvo que obligarse a tomar la taza que le ofrecían. Olía agradablemente a rosas, la bebida favorita de Umbridge, pero sabía a ceniza. Y demasiado azúcar, como siempre. Umbridge dio un largo sorbo a su propio té, suspiró y cerró los ojos un momento, frotándose las sienes.
Luego abrió los ojos de golpe, con una expresión seria una vez más. Se inclinó hacia adelante en su escritorio y asintió significativamente hacia la taza de Malfoy. Adelante. Bebe. El niño se encogió en el sillón. ¿Qué pasa? Su voz era débil. Una cosita del profesor Snape, dijo Umbridge. Una poción ingeniosa llamada Veritaserum. ¿Sabe qué es, señor Malfoy? Por los grandes ojos oscuros de Malfoy, lo supo, pero Umbridge continuó de todos modos. Esas gotitas asegurarán que me diga la verdad exacta y completa, jovencito. Basta de mentiras maliciosas. Ahora, beba. Roy se aclaró la garganta. Ah, profesora Umbridge. Ella lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Dejó su taza sobre el escritorio y se inclinó para hablarle en voz baja al oído. No sabía que fuera, digamos, legal en este país. Ella lo apartó bruscamente con un gesto. Si hubiera dedicado menos tiempo a sus escrúpulos, profesor Mustang, podríamos haber atrapado más alborotadores. Basta decir que el ministro confía plenamente en mi gestión de este establecimiento. No tiene por qué preocuparse por... No puedes obligarme a beber eso, dijo Malfoy. Su tono sonaba más petulante que moralista. Tenía los puños apretados sobre el regazo. Si es y lo que dijo y es ilegal, ¿verdad? Si mi padre se entera y... ¿Te das cuenta de que limpiaría tu nombre, verdad, Malfoy? Roy se enderezó y miró a Malfoy. Sus anteriores reparos fueron fáciles de reprimir. Sigue protestando, por supuesto. Basta. Umbridge golpeó el escritorio con la palma de la mano, haciendo que las tazas y Malfoy se sobresaltaran. Tenía la cara colorada. Su padre, señor Malfoy, sin duda estará tan furioso como yo por lo que ha hecho con su augusta familia y su reputación en este colegio. Y ahora, basta de tonterías. Le sacaré respuestas directas. Beba. La boca de Malfoy se movió como la de un pez, con la cara blanca como una sábana. Entonces cogió la taza de té, tembló un poco y la bebió de un trago. Roy apretó los dientes, decepcionado. No parece nada, murmuró Malfoy en voz baja. Umbridge se recostó de nuevo, cruzando los tobillos y juntando las manos. Sonrió casi con dulzura. Vamos, señor Malfoy. ¿Por qué no me cuenta exactamente qué hizo esta noche? La mirada de Malfoy era entre siniestra y confusa. Te digo que hice justo lo que decía tu nota. Subí a la escalera desde el almacén estabilizado a las 7:45, creo. Luego estuve esperando allí un buen rato. Pensé que tendrías más instrucciones o algo. Entonces hubo un montón de ruido y fui a mirar, y entonces alguien me dejó atónito, supongo, porque no recuerdo nada más.